Nada, que muchísimas gracias por haber venido, a vosotros dos por estar aquí, que me hace un montón de ilusión. Y nada, todo vuestro. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Rodríguez, que ha sido el profesor que ha apoyado a los alumnos, a Víctor Sánchez, a Santiago Fernández, a Alba Menéndez, por el buen trato, ¿no?, que nos han dado. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de escuchar al protagonista de una historia que dentro de pocos años seguramente pues, será mucho más difícil hacer cosas como esta. Yo creo que en primer lugar, dar las gracias a la universidad, a quienes estéis aquí ahora mismo, a quienes estáis también viéndolo a través de los medios electrónicos, porque no es nada fácil organizar una charla informativa, una sesión, en este caso hablando de historia, en tiempo de pandemia, no es nada fácil, entonces hay que ser muy valientes para hacerlo. En este caso habéis sido tremendamente valientes. Yo digo, agradecimiento a la Universidad de Juan Carlos, a los alumnos que lo habéis organizado, que de verdad, muy bien, y además es una demostración de que la universidad tiene que estar viva y tiene que continuar, ¿no? Y nada mejor que pensar de vez en cuando en la historia y en la historia reciente. Y en ese pensar en la historia reciente decía yo que voy a ser muy breve, porque yo quiero que escuchéis a Félix López Rey por una razón. Os va a transmitir, digamos, una ventana, va a abrir una ventana a una época, pero que tiene mucho que ver con la actualidad. Una época en la que sucedieron, ya lo veréis, prodigios o acontecimientos realmente prodigiosos, ¿no? Acontecimientos como que políticos de diferentes ideologías, incluso muy enfrentadas, saliendo de una dictadura, llegaran a acuerdos que pusieran en marcha un barrio, que pusieran en marcha un país. Una época en la que, bueno, pues todavía había persecución política y eso no fue un problema, o fue un problema, pero se superó para que mucha gente de manera cotidiana, en esa historia cotidiana, fuera trayendo la democracia, empujando poco a poco, ¿no? Y muchas de las, digamos, libertades reales, ¿no?, que disfrutamos ahora mismo, en gran medida se debe al empuje de aquellas personas. La historia de Félix es una historia cotidiana, no es una historia de los salones de palacio, no es una historia de las grandes alfombras, es una historia de quien pisa barro, es una historia de los barrios, es una historia de los nadie, es una historia de la gente fea, es una historia, digamos, de quienes estaban habitando en la ciudad. Pero fijaros, también es una historia que nos cuenta cómo fue posible hacer ciudad, cómo emergió Madrid, qué es lo que latía en ese Madrid que a veces pues no nos han contado. Yo siento que no nos lo han contado lo suficiente. Y es curioso cómo la historia de los barrios de Madrid pues no aparece reflejada muchas veces en las grandes crónicas de la villa, no aparece reflejada, salvo en pequeños destellos fugaces, a veces con iniciativas bueno, pues que tienen que ver con la publicación de libros, con publicaciones, pero que tienen una difusión muy pequeña, pues a veces gente de Vallecas, gente de Entrevías, y a veces nos han hecho sentir que la historia de Madrid es la historia de la corte de Madrid, y la historia de Madrid también es la historia de la villa de Madrid y de quienes la habitaban, ¿no? Y yo me callo ya porque Félix es el que se trata de que os cuente, ¿no?, de cómo esta ciudad fue capaz de hacer el milagro, y Montoliu lo cuenta muy bien, en los años 60 en adelante, de cómo se traslada, 50, 60, se trasladan cientos de miles de personas a la ciudad y se trasladan desde toda España en una inmigración interior que da lugar a una gran urbe que pretende ser europea. El paso de esa emigración del campo a la ciudad, de cómo hay que hacer un esfuerzo para realojar a cientos de miles de personas. Y tener esto en cuenta porque a veces ahora tenemos grandes problemas siendo una de las economías de la OCDE para realojar a personas que han sido objeto de un desahucio, con hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que eso pase ahora cuando en los años 80, 70, Madrid fue capaz de alojar a tantas familias, de hacer aquel prodigio o aquel milagro de ciudad que salió adelante? Bueno, detrás de aquel milagro de ciudad había mucha lucha, mucho esfuerzo, mucho trabajo y personas como Félix López Rey. Félix López Rey es, yo diría, no es un político, aunque ejerce de político ahora mismo, es concejal del Ayuntamiento de Madrid. Digo, no es un político porque no es un político al uso. Es más un vecino que yo le he conocido siendo concejal y sin serlo, pero no ha cambiado nada. Cuando no era concejal seguía encabezando las protestas del barrio, y ahí está la hemeroteca para que lo podáis comprobar,
independientemente de su condición, digamos, de persona pública o no. Ahora tiene la oportunidad de ser concejal, es concejal del Grupo Municipal Más Madrid, y eso le permite tener un altavoz para seguir luchando por dignificar los barrios de Madrid, que ha sido en lo que se ha centrado siempre. Yo a Félix siempre le he conocido hablando de los barrios de Madrid. Se sabe de carrerilla cuáles son los barrios pobres de Madrid, los puede soltar en cuestión de, no sé cómo deciros, en unos segundos te los ha soltado todos, yo no me lo sé, él se lo sabe de carrerilla, pero se lo sabe de carrerilla porque los ha pisado, porque en cada uno de esos barrios de Madrid conoce a alguien y porque al final ha hecho de la vida cotidiana política o ha hecho política de la vida cotidiana, o dicho de otra manera, ha sido capaz de trasladar con un lenguaje sencillo, directo y que entiende todo el mundo los problemas de los barrios de Madrid, ponerlos encima de la mesa y que se conviertan en parte de la agenda política, de la agenda mediática, de la actualidad. Esa capacidad para ponerle palabras y ponerle sentimiento a lo que late en los barrios de Madrid es muy importante. Y además lo ha hecho con una cierta dosis de credibilidad que hace falta en estos momentos. Y esa dosis de credibilidad que hace falta en esos momentos, ¿de dónde le viene? Básicamente que cuando habla de algo, sabe de lo que está hablando, porque también lo está sufriendo, es una clave para la credibilidad, es decir, lo vive, forma parte de lo que está denunciando, forma parte, en este caso, de los que sufren los problemas, ¿no?, de la ciudad. Cuando él dice la ciudad está sucia, es que sale a la calle y ve que la ciudad está sucia, ¿no? Cuando él dice los barrios de Madrid están abandonados, los barrios de la periferia, porque vive en un barrio de la periferia y siente el abandono y escucha, saber escuchar, ¿no? Saber interpretar y escuchar lo que le dicen sus vecinos, porque son sus vecinos porque le hablan de igual a igual. El político que te habla de igual a igual, que te dice cosas que tienen que ver con tu vida cotidiana, yo creo que rompe con otros políticos que a lo mejor suenan más a un lenguaje de madera, a un lenguaje más impostado o a un lenguaje de un juego político, ¿no? Entonces, creo que la virtud de Félix es salirse de ese juego político, hablar cara a cara con los vecinos, con las vecinas, exponer, digamos, la realidad con sus propias palabras, porque la siente, porque la sufre, porque la vive, sobre todo porque actúa, porque es uno más, ¿no? Esa sería un poco, digamos, esas características. Y luego eso tendría que completarse con algo más, ¿no?, que es lo que ya, en mi opinión, acaba de configurar un poco lo que es la actividad de Félix. Y es, bueno, pues llamar al pan pan y al vino vino, o decir las cosas claras, o decir a cada cosa llamarle por su nombre. Y a veces eso no es fácil. A veces, digamos, el ámbito político es tan cerrado que genera sus propios códigos. Entonces, salir de los códigos del ámbito político, bajar a la calle, yo creo que es una de las virtudes de Félix. Me voy a callar porque ya os digo que de lo que se trata es de escucharle a él. Él se ha traído unas diapositivas que hablan de la historia del barrio. Es una historia que creo que merece la pena porque simboliza la de muchísimos barrios de Madrid. Así que, Félix, pues nada, cuando tú quieras empiezas contando la historia. Empezamos siempre pisando barro. Así que... Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y a aquellos que nos estáis viendo por las redes sociales. Agradecer, al igual que hoy, porque a mí, que no fui prácticamente a la escuela, me vine a la universidad, pues hoy presumía con un nieto que tengo de 14 años diciendo que, chicos, me han invitado a ir a la universidad, ¿no? Bueno, pues para mí es un placer que Javier Rodríguez me haya invitado, que los chicos que estuvieron conmigo hace año y pico no se hartaran de mí después de tenerlos durante 4 horas en Orcasitas, a Víctor, a Clara, a Alma. Yo pensé que los había agotado, pero parece ser que no, que me han vuelto ahí, que me han invitado para que esté aquí con vosotras y con vosotros. Bueno, pues contaros de alguna manera es la historia de los barrios de Madrid a través del mío. Yo llegué con 8 años a la periferia madrileña, llegué a una chabola en Orcasitas. Fui chabolista hasta el 20 de marzo del año 80, que por primera vez era emocionante abrir la puerta y ver 2 cuartos de baño. De baño, aquello era impresionante. La vida mía y la de los vecinos de mi barrio
pues somos primos hermanos de los de Palomeras, de los del Pozo, de los de Entrevías, de los de Caño Roto, de esa periferia madrileña, que aunque también en el norte había chabolas y gente que vivía en viviendas en muy malas condiciones como nosotros, como los del Chorrillo, como los de la Veguilla, por donde hay una calle que por cierto se llama Felipe González, o sea, por donde está el parque Agustín Rodríguez Sagún y en esas zonas, porque en la zona de Tetuán tenéis el Triángulo de Oro y también tenéis la otra zona pobre por donde pasaba el canal de Isabel II. Bien, llegué en el 56 con las gallinas y con el gato, como llegábamos, yo llegué de un pueblo de Toledo, otros venían de Extremadura, otros de Andalucía fundamentalmente y de lo que hoy es Castilla-La Mancha, ¿no? Llegué a una chabola en la que los primeros 4 años tenía que dormir en la misma cama que mis padres, porque no había más sitio allí en la chabola. En la otra cama de la misma habitación dormían mis hermanas mayores. Y bien, esa era nuestra vida. No éramos ningunos marginados. Quiero deciros que no teníamos ese sentimiento ni sabíamos que existían psicólogos. O sea, no nos tuvieron que llevar a ninguno al psicólogo. Lo único que aprendimos pues era a luchar por salir adelante en esas condiciones que vivíamos. Los niños buscábamos, no sé para qué los utilizarían, cogíamos huesos de los basureros, en Orcasitas había 52 basureros, cogíamos lo que llamábamos las suelas de tocino de los zapatos, esas suelas de crepé, que lo vendíamos balines de la guerra civil, porque lo que venía a los poblados separaba al ejército fascista del ejército de la defensa de Madrid. En fin, el Madrid de esa época. Vivíamos en el año 72 en un censo que hizo la Gerencia de Urbanismo a través del arquitecto Antonio Armengot. Vivíamos 32.734 familias en casas bajas y chabolas. La superficie media en mi barrio al menos era de 25 metros cuadrados las chabolas. Y diréis, ¿y por qué tan chicas? Porque los que llegaron en los años 50 y levantaron con sus manos una casa, en cuanto los hijos fueron haciéndose mayores y ya se ponían a trabajar, pues se iban a vivir a los Zarzaquemada, al Parque de las Margaritas de Getafe, intentaban irse a una casa donde al menos hubiera un váter y donde hubiera unas calles que hubiera luz, porque es que en la periferia madrileña, deciros que las fuentes, hombre, hubo alguna, donde ahora está el Tanatorio Sur en la carretera a Toledo, ahí había una fuente. Allí íbamos cuando nuestros padres conseguían hacer una carretilla de esas de madera con 2 agujeros para meter el cántaro y con una rueda de esas de hierro que iba sonando. No pensé que las ruedas eran de goma, no, eran de hierro y tal. Pues ahí había una fuente y había otra fuente en la carretera de Andalucía, en San Fermín, donde ahora hay una farmacia de 24 horas, ¿no? Al lado del Instituto Tierno Galván. Bueno, pues el agua estaba a 1,5 kilómetros de nuestras casas. Venían aguadores a llevarnos el agua. O sea, venían pues con esas cántaras como las del vino de Ciudad Real, esas cosas, venían en los carros con los burros y tal, y te cobraban a peseta el cántaro como nos costaba el billete del metro. O sea, el agua era una cosa que nosotros lavarnos nos lavamos poco, la verdad. En invierno, pues nos lavábamos los ojillos por la mañana en la palancana cuando se podía y a chutar. Duchas y esas cosas, pues ¿qué os voy a contar? Eso no existía. Yo conté en uno de los últimos libros de Manolo Vázquez Montalbán, que tengo el honor de que me dedicara un capítulo, que la primera vez que conocí una bañera fue el día que me casé, era el 20 de junio del año 70, y me fui a unos baños privados que había en la calle Escalinata, en Ópera, pagué 20 pesetas y me dejaron media hora, y no os podéis imaginar el placer que es disfrutar por primera vez de una bañera el día que me casaba, porque hasta entonces la gente de estos barrios, los del Pozo, nosotros, pues íbamos donde ahora van los pobres del mundo que están en Madrid, en la glorieta de Embajadores, o en el metro de Alvarado, esquina Bravo Murillo. Allí hay otra casa de baño que yo con 13 años me pusieron a trabajar y trabajaba en la calle Doctor Federico Rubio y Galí. Y los sábados teníamos la costumbre los aprendices que nos duchábamos. Después de barrer los talleres y ya haber tragado polvo, pues nos llevábamos la muda, nos cambiamos de calzoncillos los sábados y ya hasta otra semana. En fin, que así vivíamos. No había alumbrado en las calles. En el final de los 60 empezaron a ver una bombilla pinchada en un palo. Autobuses, no sabíamos lo que era un autobús. Nosotros, la civilización, los de Orcasitas, la civilización estaba en Legazpi. Estaba en Legazpi o en la calle Isabelita Usera, que era donde terminaba un tranvía que venía de Atocha. Los del Pozo del Tío Raimundo, la civilización empezaba pues en el puente de Vallecas. Pero para llegar al puente de Vallecas, y es que luego además
En el sur, pues no sé, porque sería eso, que es que siempre en el norte respiran mejor, no tienen depuradoras, encima no tienen arcillas expansivas. El suelo del sur es como cuando vas por la carretera Andalucía, camino de Cienpozuelos o por ahí, y ves esas tierras azulonas y cosas de esas. Eso significa que cuando llueve tardas 15 días hasta que puedes salir de tu casa. En fin, que vivíamos en condiciones infrahumanas. O sea, cuando llegaron las camionetas, todo el mundo teníamos linterna, y cuando llegabas a la avenida de los Poblados, pues a encender la linterna a ver cómo llegabas a tu casa. Siempre de la necesidad se hace virtud. Los chavales lo que hacíamos, los que teníamos hermanas, y a las amigas de nuestras hermanas, los domingos las acompañamos cuando llegaron las camionetas a lo que es la avenida de los Poblados, y las llevábamos los zapatos en la mano y ellas iban con las botas puestas, porque no querían que se las conociera que eran del suburbio. Y claro, si iban con los zapatos, te conocían por narices, ¿no? Y entonces nos daban una propinilla por llevarlas hasta la carretera y que salieran de forma decente al centro. O había hasta un kiosco que dejabas allí los zapatos, las botas, y luego a la vuelta te las ponías. En fin, hemos vivido en condiciones infrahumanas, y ante esa situación, luego además te encontrabas, en mi caso concreto, cuando mi padre ahorra dinero a los 4 años, que yo ya dormía a los pies de ellos, yo no había visto, yo no vi nunca ninguna cosa rara. Yo no sé cómo ya nos habían engendrado a los 3 hermanos, no sé mi padre y mi madre cómo se apañarían. O sea, pero yo dormía a los pies y en la otra cama a mis hermanas, yo nunca vi nada, ¿no? Pero cuando mi padre consigue hacer una habitación, pues viene la Guardia Civil a tirárselo. Una cosa que nos pasaba, en el caso nuestro, no la tiraron por la mediación de un cura ultra, que fue Fray Miguel Oltra, que yo he sabido luego por internet con la procedencia de este hombre. Con los del barrio nos trató bien, nos traía la leche en polvo de los americanos, íbamos los niños porque a los padres les daba vergüenza, unos quesos de bola que había amarillos, que también... Y bueno, pues este fue un cura ultra que intervino, como ahora os contaré, en varias cosas del barrio, y por mediación de él, la habitación que mi padre hizo no nos la tiraron. Mi madre por poco se muere del susto. Yo conté una vez en un fascículo de Espasa Calpe cómo vi, y en el libro que en mis memorias lo cuento, cómo he visto tirar esas casas, y venía la Guardia Civil con los presos políticos a tirarlas. Se les conocía como los de la piqueta. Os recomiendo una novela que fue finalista en el Nadal del 59, de Antonio Ferre, que ha muerto hace un año, con 90 y tantos años, un viejo comunista, en el que la novela se llama La Piqueta, y coló a la censura como una historia de amor. El amor estaba presente de una familia de Orcasitas, en concreto de lo que hoy es el Parque de Pradolongo. Pero aquella historia acabó como la vida misma, acabó mal, acabó tirándole la chabola y desperdigándose la familia y volviendo al pueblo como perdedores. Eran de un pueblo de Jaén, de Martos. Imaginaros qué dolor tiene que ser que te tiren la chabola y que te tengas que marchar, ¿no? Después del sacrificio que debía ser para nuestros padres arrancar de sus pueblos donde no habían salido generalmente nunca. Mi padre había salido a Ceuta, a la mili, pero mi madre no pasó de Toledo nunca. En alguna feria de joven, soy de un pueblo a 15 kilómetros de Toledo, pues iría a la feria, pero nada más, ¿no? Bueno, pues esa ha sido la vida que hemos tenido, y ante esa situación, cuando algunos tuvimos uso de razón, en el caso en concreto de Orcasitas, la primera asociación de vecinos de Madrid, aunque se discute en la paternidad, unos son los de Palomeras Bajas y otros son los de las Cárcavas. No sé quién tendrá razón, pero fue allá por el año 68. Luego ya en el 69-70, pues fueron los del Pozo del tío Raimundo. Y, bueno, nosotros fue en el 60, en el 69 los del Pozo. Y bueno, ante la situación que vivíamos, esa diapositiva ya ha mejorado, ya ha llegado el hormigón, sin aceras ni nada, pero eso ya era otra cosa. Pues un albañil del barrio, Casimiro Macías, contactó con otro albañil del Pozo del tío Raimundo, y allí que me presenté yo en la calle Santanderina a buscar a Pepe Vizcarreta, uno de los monaguillos que había sido del padre Llanos, que el hombre ha muerto luego en Venezuela. Y bueno, pues presentamos una fotocopia de unos resumen de unos estatutos, ni sabíamos lo que era aquello. Bueno, la asociación arranca porque yo, que siempre he sido artesano,
desde los 19 años he trabajado por mi cuenta, he sido bastante prematuro en casi todo. Había un programa en Radio España que se llamaba Madrid Protagonista, ¿no? Y la gente llamaba. Y yo llamé aquel día, porque era de los privilegiados que tenía teléfono en mi casa, para mi taller no necesitaba teléfono, y llamé. Y me cogieron el teléfono y dije aquello, que el hombre había llegado a la luna y en Orcasitas seguíamos cagando en una lata. Y aquello, pues joder, impactó en la vida del barrio. Un tío que se ha atrevido. ¿Y quién ha sido el que ha hablado? Pues el hijo de la señora Tomasa. Mi madre era conocida, mis hermanas tenían una máquina de tricotar, en fin, que nos conocían. Y yo ya a los 19 me pongo por mi cuenta, pero desde los 17, como era joyero, artesano, mi madre me compró una mesa y yo ya hacía cosas y tal, ¿no? Bueno, y ahí arranca la asociación de vecinos. Yo era una persona inquieta. Mis inquietudes sociales nacen en torno a la iglesia del barrio, hasta que veo que todo lo que decía el cura, lo que él hacía era lo contrario de lo que nos inculcaba a los demás. Decía que era pecado el que nos gustaran las chicas y que se nos enervara esa cosa, y cuando le descubrimos acostado con la querida, digo, será cabrón el tío. Y ya empezamos a abrir los ojos a algunos, y bueno. Y una tarde-noche del mes de octubre del año 70, en mi chabola, y quiero que reflexionéis de cosas que os cuente, porque las cosas hay que situarlas en el contexto en el que se han dado. Ahora, se lo decía comiendo a los chicos, ahora vais a una manifestación de las mareas de la educación, de la sanidad, y decir, ¿te vienes a la mano y luego nos tomamos algo? Y van unos con los tambores, como va mi hija, y esas cosas, y es simpático, otros que, y va la charanga de Vallecas, y es alegre, ¿no? Y divertido. Pero en aquellos años no era para nada divertido, la gente se jugaba la vida. La gente se jugaba la vida, como el caso ese de Almería, que uno que estaba poniendo pan, trabajo y no llegó a ponerlo, iba a poner pan, trabajo y libertad, y la Guardia Civil pues le mató en las tapias, en una tapia donde estaba haciendo la pintada. Eran los años como el año 73, creo que fue, 71, 73, a Pedro Patiño, aquí en Leganés, que hay una calle con su nombre, pues estaba repartiendo octavillas de una huelga de la construcción, y a Pedro Patiño, la Guardia Civil, pues le mató. Hay dos calles, en el término de Getafe y en el de Leganés, muy cercana una a la otra, y era pues un hombre de comisiones obreras que estaba convocando a una huelga. Pues cuando decidimos constituir la asociación de vecinos en mi chabola, aquella tarde-noche del mes de octubre del año 70, fue en la cocina. ¿Y por qué fue en la cocina? Porque yo, para casarme, que me casé con 22 años un día, mi mujer se había venido a Madrid a servir con 12 o 13 años, y entonces cambió de casa y pasaba hambre. Entonces yo dije, joder, ¿cómo voy a consentir yo que mi pareja pase hambre? Nos tenemos que casar. Y entonces hicimos una cocina a escondidas en la chabola de mis padres, en el corral, y allí mismo pues le pedimos al sereno, que se llamaba el señor Antonio Rivera, que se vistiera de sereno, pues si venía la Guardia Civil. Y como el sereno pisaba barro como nosotros y vivía mal como nosotros, el hombre accedió y vino. Y ahí nace la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Y bueno, no me quiero enrollar. Una cosa sí os digo, como yo tengo una tendencia terrible a enrollarme, porque es contaros mi vida de 50... Yo he vivido siempre para esto, nunca de esto. Siempre he tenido mi trabajo y le sigo teniendo. Afortunadamente, lo de la política, yo ni me siento político, como he dicho hoy, ni el Dios que lo fundó. Yo lo que creo, soy un vecino que hago política como creo que lo deberíamos hacer todos, porque si no lo haces tú, lo van a hacer otros por ti, y desde luego los que lo hagan por ti va a ser en contra tuya. Así que lo que hay que hacer es participar. No hagamos aquello que decía Franco, no sé, ustedes no se hagan lo que yo, no se metan en política, decía Almenda. O sea, bueno, entonces, que me cortéis y sin ningún problema, o sea, no andemos con protocolos, pues yo lo que vengo es a intentaros ser útiles, ¿no? Entonces, las asociaciones de vecinos en Madrid, yo dije una vez en el Club de Amigos de la UNESCO que hasta la llegada del 15M, desde la aparición de las asociaciones de vecinos, no había salido algo que hubiera abierto las ventanas y hubiera entrado un chorro de aire limpio como fueron las asociaciones de vecinos, donde el régimen no sabía qué hacer con nosotros. Fue un resquicio de la ley de asociaciones del 64, donde nos colamos. En cuanto se dieron cuenta de que podían salir perdiendo, las pararon.
Aprobaron la del Pozo del Tío Raimundo porque estaba el padre Llanos detrás, que si no sabéis os lo digo yo, había sido confesor de Franco, y el padre Llanos fue un caso singular, fue a evangelizar el Pozo y lo que le hicieron fue comunista, fue coger el carnet de comisiones obreras y tenía el número 1. Yo, que soy ateo, soy de la Fundación Padre Llanos, con 2 cojones. Lo que os quiero decir que el Llanos no era nadie, no era un cualquiera. Era alguien que tenía un carisma que nos ganaba a la gente, ¿no? Entonces, las asociaciones, recuerdo la época del gobernador Juan José Rosón, que las congelaron. Las congelaron y había que ponerlas para que te la legalizaran un patronímico, que es lo que querían. Estaban ya mosqueados con las asociaciones, y para que no se llamara una la de Horcasitas, que nosotros nos hicimos los tontos, como ya la teníamos legalizada desde el 71, nos llamamos de Horcasitas, pero quiere que, por ejemplo, en Pan Bendito, pues hay una asociación que se llama Guernica Pan Bendito, Guetaria del Poblado dirigido, para dejar el espacio para que salgan otras asociaciones de derechas. Lo que pasa es que los de derechas, y no vengo a hacer política partidaria, generalmente se meten en las cosas que dé dinero. Las asociaciones de vecinos en aquellos años no te podían llover nada más que palos, y en estos momentos lo único que gastas es tiempo y algún disgusto de algún vecino ignorante que, encima de agradecer que otros se compliquen la vida por ti, encima pues a lo mejor dice alguna gilipollez. O sea que las asociaciones, pues los de izquierda, los de derecha nunca se han metido, ¿no? Y entonces se cambió, y eso es una cosa que sí me apetece decirlo. Vamos a ver, si una serie de gente ignorante, incluido yo, que fui a la escuela hasta los 13 años, no estudié nada más que en un solo libro, era la Enciclopedia Álvarez, y yo estudié en un libro que era el Libro Azul. Ahí era que el Rodrigo Díaz de Vivar era maravilloso, que todos eran muy buenos y que no pensara como ellos, iríamos todos al infierno y tal, ¿no? En síntesis era un poco lo que nos enseñaban. Entonces yo digo, si fuimos capaces de erradicar en Madrid 32.734 familias que vivíamos en chabolas y casas bajas, desde la carretera de Barcelona a la carretera de Extremadura, ¿cómo ahora vosotros y vosotras, gente que con una preparación, imaginaros cómo éramos nosotros? O sea, que es que recuerdo que en aquella primera reunión llamamos al cura, pero el cura dijo: aquí no pueden ir juntos los corderos y los lobos. Los lobos eran los comunistas y los de izquierda. Rápidamente le dejamos al cura por fuera, pero es que necesitábamos al cura para hacer un escrito. No sabíamos hacer un escrito. Aún hoy, yo, porque está esto de los correctores, que esto es una maravilla, ¿me entiendes? Pero ya si me sacas del corrector, las paso putas. O sea, hay veces estos días con estos de los libros me los dejan para que se los dedique, y hay veces que llamo a mi nieto, primero le estimulo de que él se sienta importante, pero hay veces que eso de ahí, hay un niño que dice ahí, pues trato de recordarlo y no sé dónde está la H o dónde está la Y. O sea, yo vengo de esa generación que no soy ningún frustrado, es que entonces había que comer, entonces el objetivo de nuestros padres era que nos alimentáramos todos, pero vosotros, que tenéis la suerte y el esfuerzo vuestro, porque yo sé que cuesta estudiar, ¿no? Mis hijos han estudiado y sé lo que les ha costado. Pues no podemos resignarnos a que hagan de nosotros lo que quieran, a que nos manipulen, a que nos manejen y esas cosas, ¿no? Y continuando un poco con el relato, por decirlo, ahí hay esa fotografía que pone de amnistía, eso sabéis lo que fue. Ese local que veis ahí detrás, que pone Asociación de Vecinos de Horcasitas, trabajando durante todo un año, los sábados por la tarde, porque antes se trabajaba los sábados por la mañana, ahora habéis retrocedido. Ahora tenéis que firmar un contrato que os prohíben hasta quedaros embarazadas, si no hasta os despiden. O hasta me comentaba ayer una hija mío, que ahora es ingeniero, que fue a una fábrica y le preguntaron que qué opinaba de la huelga general y no sé qué. O sea que antes la entrevista que te hacen es, en fin, o sea que se está volviendo para atrás en cuanto a derechos. Bueno, pues nosotros cogimos y levantamos un edificio con nuestras manos, incluidas las mías, un edificio de 260 metros cuadrados, que lo primero que hicimos fueron duchas y váteres públicos. Ya no teníamos que esperar a que anocheciera para salir a los descampados. Eso tenía ese local. Por primera vez tenía una biblioteca, ahí se hacían nuestras asambleas, etcétera. Los del Pozo del Tío Raimundo nos copiaron, y como los de mi barrio llevábamos ya un año currando, nos pasó lo que como al Che, que se iba por ahí a exportar la revolución, y nosotros los domingos nos fuimos a trabajar al barrio El Progreso, a dar de yeso una carbonería,
nos fuimos al Pozo del Tío Raimundo a ayudarles, nos fuimos a los almendrales, porque ya teníamos esa cultura del esfuerzo. Eran los años que los poblados dirigidos, ¿sabéis cómo se hacían aquello? El pobre que quería tener derecho a acceso a una vivienda, y tenían acceso a lo que llamaban los hotelitos, que eran de planta baja, y estuvieron 3 años trabajando los domingos y fiestas de guardar. O sea que la cultura era del sacrificio y del esfuerzo. Bueno, pues ahí se le ocurrió a una banda de infantería de marina. No sabían los gobernantes, en esos años 70, no sabían cómo acercarse a los barrios. Y ahora os contaré otra anécdota del alcalde Ares Pacochaga. Y estos que de repente vienen a tocar pasodobles. Y dijimos, los que ya éramos del PC, tenemos que aprovecharlo. Pero como saquemos la pancarta al principio, nos dan de hostias a todo el mundo, los vecinos nos lo van a reprochar, se van a cabrear con nosotros, nos van a decir que los hemos utilizado, pero ¿cómo no luchabas por la amnistía si por los que peleaban por lo mismo que nosotros estaban encarcelados? Entonces tenías que luchar por la fuente, por el váter, por conseguir la escuela, por conseguir la vivienda, pero a la par tenías que luchar por la libertad, porque sin libertad no conseguías lo otro. Pero yo siempre he tenido ese dilema de hasta dónde tenías que ir con la bandera 1 metro delante de los vecinos, pero no 2 metros, porque si vas 2 metros los vecinos te iban a dejar solo. O sea, eran situaciones muy duras. En el año 64 nos masacraron en Aranjuez. Yo tengo mi hijo el mayor, que tuvo que estar en tratamiento psicológico muchos años, y ese no pudo ir nunca a estas cosas del rol ni de las cosas grandes, porque no podía ir nunca a una cosa de masa. Ese nació en el 71. Luego el que nació en el 75, sí, la que tengo en el 80, ya no nació en las chabolas. Pero en Aranjuez nos masacraron, porque nos dio por juntarlo, y lo cuenta muy bien Pepe Molina en un libro que acaba de publicar de la historia de Vallecas. Lo hay en la librería de la esquina del Zorro, ese libro, merece la pena que le leáis. Yo estaba aquel día también, yo era de los que nos fuimos a reunir al centro de Aranjuez para entre todos consensuar un escrito pidiendo la libertad de los presos, pidiendo la legalización de las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Y vinieron los guardias de Valdemoro, los viejos y los que estaban aprendiendo, como este marido del Arrocito, de esos que estaban aprendiendo, y nos inflaron a palos. Yo vi romper mosquetones en las costillas de la gente. A raíz de aquello nos autorizaron la famosa manifestación de la calle Preciado, que no pensamos que no la iban a autorizar, lo cuenta Pepe Molina, y nos la autorizaron porque tendrían mala conciencia que el periódico Arriba y el ABC decían que habíamos arrancado las ramas de los árboles para agredir a los guardias. Bueno, no hace falta que me extienda más, ¿no? Entonces, pues venía la banda de infantería marina. En aquellos años recuerdo que nos visita también el alcalde Ares Pacochaga, de la mano de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, era el delegado de saneamiento, y venía el alcalde con una caja de plata llena de puros. ¿Os imagináis ahora un alcalde que vaya a verte con una caja de puros? Bueno, pues hacíamos de todo. En esas condiciones conseguimos ya que las fuentes llegan en el final de los 60, el agua a nuestras casas. Esa portada que veis ahí es mi madre, mi chabola estaba ahí al lado. Esa foto es del año 70, en el 70 no había agua porque me fui a duchar por ahí cuando me casé, como os he contado. Esa foto sería del 71 por ahí, y mirad cómo estaban las calles. Ahí hubo un lechero que murió y no pudo entrar una ambulancia por él de un infarto. O sea, vale, la situación era condiciones inmundas. Aparecen las asociaciones de vecinos y bueno, las asociaciones, eso que veis ahí en la Plaza de la Villa. En la última toma de posesión de Tierno Galván tuvieron que cerrar las ventanas porque, entre otros, un servidor, yo era el del megáfono. Había habido un concejal de Cultura, que debe estar vivo todavía, que era Enrique Moral Sandoval, de Izquierda Socialista, que luego estuvo, creo que en Televisión Española, y nos había prometido 500.000 pesetas. Se fue de campaña y se olvidó, y tuvieron que bajar. Un cronista de la villa actual fue testigo, Ángel del Río, de cómo bajaron a decirme: te damos el cheque. Me dieron el cheque y nunca me preguntó nadie en qué lo gastamos. O sea, yo digo, yo siempre lo he criticado y lo seguiré criticando, que me dan 500.000 pesetas para que me calle, pero nunca me han preguntado en qué se gastó. Evidentemente, si lo cuento es porque se gastó bien, si no, no lo estaría contando. Entonces, pues en el campo del urbanismo, pues mirad, se han hecho cosas impensables, pero se consiguió, como decía Eloy, fuimos las asociaciones de vecinos. Por una parte sería por la mala conciencia que tenía el régimen, porque no sabía tampoco la fuerza que tendría la izquierda en los barrios, pero se dieron casos.
Algunos hemos comido en el Senado con Juan de Arespacochaga, pero con Joaquín Garrigues por ahí sale una foto que en una reunión clandestina, que eso de la clandestinidad no existe, se enteró el periódico El País y la publicó, yo aparezco cenando entre el ministro Garrigues y el director general de la vivienda, que era Manuel Díez y Díez de Unzurro. Allí cogió el ministro y junto a Juan Cambrelén, que luego fue el del Teatro Real, que era el secretario de Estado, bueno, entonces no existían las comunidades autónomas, entonces era el urbanismo nacional. A partir de aquella cena, cuando íbamos a lo que ahora es el IBIMA, chicos, nos tendían la alfombra, te habían visto en los periódicos cenando con el ministro, el director general, ¿cómo te iba luego un delegado provincial a ponerte alguna traba, no? Bueno, pues con todas esas peleas, pues mirad, eso que aparece por ahí, Plaza de la Memoria Vinculante, un barrio de obreros, un barrio de desgraciados, llegamos al Tribunal Supremo, porque, y esto os lo quiero extender, pero cortadme cuando queráis, y nos metemos por donde queráis. Mirad, nunca en la historia de Madrid, al menos en la historia de Madrid y creo que de España, la palabra expropiación siempre tenía unas connotaciones peyorativas. Era expropiarte para echarte más lejos, para especular con el suelo que tú dejabas libre. Eso es lo que se ha hecho históricamente. Siempre lo han hecho así, ¿no? Y entonces viene la expropiación de Orcasitas, que nos enteramos de casualidad. La ley creo que decía que había que ser publicado en los 2 periódicos de mayor tirada de la ciudad. ¿Quién coños en Orcasitas o en El Pozo o en Palomeras o en Caño Roto te leía el boletín, el periódico? O sea, leías el Marca los lunes para ver lo que había hecho el Atleti o el Madrid, pero si no había ni kioscos de periódicos, venían los viernes que se vendía El Caso, que era una revista de sucesos que le iban publicando por los barrios, el caso, o sea, pero que han matado a no sé quién, y de eso estábamos al día, ¿no? Pero porque no teníamos el Sálvame, teníamos El Caso. Bueno, pues nosotros conseguimos la memoria del plan parcial de Orcasitas, decía textualmente: las características de la zona eminentemente social y la existencia de numerosas chabolas aconsejan, esa era la frase, aconsejan una actuación fraccionada que haga posible la acción expropiante y al mismo tiempo la ejecución de la urbanización sobre lo ya expropiado, lo que facilitaría el asentamiento de la población ubicada en el sector sin necesidad de desplazamientos temporales. Entonces nos íbamos a ver al gerente de urbanismo, y hago un paréntesis. Tenéis que saber que hasta la llegada de la transición democrática, los gerentes de urbanismo en Madrid siempre fueron coroneles. Y algunos diréis, joder, estarían muy preparados, vendrían de Berkeley, vendrían de Harvard, de algún sitio de eso. No, si había que repartir hostias, pues qué mejor que tener a un coronel al frente del urbanismo madrileño. Si había que expropiar o hacer alguna cosa, pues ya estaba eso preparado, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Madrid de niño, nos fotografiaban a la puerta de nuestras chabolas, que si vais a la biblioteca esa de donde la fábrica, el MAU, ahí de donde estaba Estándar, la que lleva el nombre de Leguina, pues ahí ves fotos que nos ponían con un número como a los presos en Auschwitz, pues así nos ponían a la puerta de nuestras chabolas. Cuando yo llego a Madrid era el coronel Martos, que luego acabó de general. Al coronel Martos le sustituyó el coronel Valverde. A ese yo ya le monté una. Creo que era por los pocos años, porque si hubiera sido consciente del peligro, pues a lo mejor no lo había hecho. En el pleno de noviembre del año 72, al acabar el pleno, de acuerdo con la prensa, cuando ahora veo el tipo de periodismo que se hace ahora, siento vergüenza. Siento vergüenza en general, salvo honrosas excepciones, pero allí tenías a varios periodistas, Manolo Quintero, que ya ha fallecido, que fue luego jefe del gabinete con Sagún de prensa, que había estado en Nuevo Diario, Manolo Romanillos, que creo que ahora es profesor. Eso, al acabar el pleno, yo me abalancé sobre el alcalde de Madrid, que era García Lomas, un tío de 100 y pico kilos, que dice en un libro que hay sobre la historia de los alcaldes de Madrid, Varas y Bastones, de Ángel del Río, que dice textualmente que su orondo culo no cabía en la taza del váter y le tuvieron que poner una taza especial cuando llegó al Ayuntamiento de Madrid. Pues sobre ese señor, que era el alcalde, al acabar el pleno yo me abalancé sobre él y me acompañaba el doctor Montes, que era estudiante de medicina, el que le han arreado todo lo que han querido hasta que ha muerto, el precursor de la eutanasia,
que vivió en mi barrio en una chabola, no porque tuviera que necesidad de vivir en una chabola, era un cristiano de base y con su primer mujer, Elisa Sánchez Casas, otra persona de izquierda, estuvo unos años en Orcasitas. Eso, y un marianista, esto mientras ellos repartían hostarvillas, yo le solté una arenga a García Lomas. Bueno, luego tuvo sus consecuencias, etcétera. Me he ido un poco de Madrid. No, pero bien, porque estás contando un poco todo lo que fue, digamos, unos años y un proceso de ir construyendo pues, lo que dirían ahora los modernos como un sujeto político, en el sentido de que la ciudadanía se iba empoderando, se iba construyendo un barrio. Pero yo quería también hablar de los triunfos, porque lo que ha contado hasta ahora Félix es una historia de sufrimiento, de lucha, de no parar, ¿no? Pero es que esa historia resulta que condujo a grandes victorias. Y esta foto Félix os la va a contar muy bien, sí. Porque esto, bueno, esto tiene su... Eso nos ha hecho en el urbanismo mundial. Hoy a mis 72 años estoy en condiciones de deciros, después de ser amigo de Eduardo Leira, después de ser amigo de Manolo Castell del ministro y de todo ese tipo, de Jordi Borja el catalán, después de ser amigo de esa gente, de Damián Quero de Málaga, después de los hermanos Domínguez Anadón de Canarias, después de ser amigo de lo mejor del urbanismo que ha habido en los años 70, estoy en condiciones de deciros que eso nos ha hecho la historia del urbanismo mundial. ¿Y en qué consistió? Pues consistió en que le sacamos al Ayuntamiento de Madrid en la época de Arespacochaga que pusiera 2 o 3 camiones de ladrillos, el cemento y la arena, y como albañiles nos han sobrado siempre en el barrio, nos pusimos con nuestras manos a levantar la maqueta de lo que tenía que ser nuestras futuras viviendas, los pisos. Como de plano no entendíamos, aunque... uno de los arquitectos que el otro día fue a recoger unos libros, cogió y dio un curso a los albañiles para que aprendieran de planos, el arquitecto, para que se elevaran, porque esto supuso muchas cosas. Pero bueno, a lo que voy. Levantamos las maquetas a tamaño natural, a 1,5 metros de altura, que luego hay otra foto en que lo podéis ver terminado. Los hombres pusieron los ladrillos, las mujeres, como en nuestra tierra, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, se jalbegaba, pues allí jalbegaron. Y vosotros imagináis la ilusión que suponía el comedor, que ponía tanto por tanto, 19 metros y pico cuadrados el comedor. Cuando tu chabola era de 25 metros cuadrados, que tu comedor fuese a tener 19 metros, y tú entrabas por el pasillo, ibas recorriendo, ibas viendo tu futura casa. Eso lo hicimos 3 años antes de disfrutar de los pisos. Pero eso no se ha hecho nunca. Virtual, como hacen ahora lo de la realidad virtual, las dinámicas participativas, o sea, se inventaron la democracia participativa de verlo, de la gente entraba, como ahora cuando te ponen, explico lo de la realidad aumentada, que entras en el futuro piso de cómo va a ser, ¿no? Pues ahí con ladrillos a tamaño natural para que la gente lo entendiera. Y soñara con su vivienda, con su piso, que luego lo consiguieron. Es que Félix ahora está llegando al... Es que esto fue la historia de un triunfo. Es que se logró que la gente que vivía allí fuera realojada en el mismo sitio, ¿no? Es que es que en la Guía del Ocio es una revista de donde vienen los cines, los teatros y tal, que se sigue editando. El dueño era Florentino Pérez en aquellos años. Ese, como sabéis, está metido en muchos sitios. Bueno, pues entonces era el dueño de aquello. Y escribió durante un tiempo José Luis Martín Palacín, el que fue secretario de Estado de Seguridad con Barrio Nuevo, director general de Tráfico, concejal en el Ayuntamiento de Madrid en el 79, etcétera, y amigo mío. Bueno, pues ahí había una pancarta en la portada de la Guía del Ocio que ponía: así serán nuestras viviendas si así queremos que sean. Eso que os cuento es absolutamente real. Esa foto, bueno, y me da vergüenza volver a decir lo del libro porque parezco ya alumbrar. Bueno, pues ahí vais a ver portada. Ahí viene mucha portada de periódico porque he pretendido que no digáis este abuelo Cebolleta qué historia nos está contando, el payaso este no tiene otra cosa y se ha venido para acá. Bueno, pues ahí vais a ver portada de periódicos donde esas cosas salen, ¿entendéis? Que ya no es que me lo invente yo, ¿no? Aparte que en el número 1, los periódicos de Madrid, la prensa, las páginas de local nos daban una importancia que hoy no nos dan. Una vez me dijo el jefe de local de un periódico, me dijo: Félix, es que ya el que el perro muerda al niño ya no es noticia. Pero en aquellos años, en el número 1 del país, salíamos 3 personas. José Luis Lorca, de la Asociación de la Paz de Entrevías, Vicente Llopis, del barrio de la Concepción, y un servidor, en el número 1 del país. Y hemos salido el número 1 de distintas publicaciones. Y ahora, pues, en fin, y si encima hay campaña electoral, ya no quieren ni oír hablar de alguien que huela algo de izquierdas. Eso que veis ahí, mirad, eso es noviembre
noviembre del 75. Siempre he discutido con algunos si era el 75 o el 76. No se había muerto Franco. Por eso, para mí es la referencia. Ese que veis, el de las barbas, es Paco el Bruto. Paco García del Pozo del Tío Raimundo, un gran tipo. Y el otro era Emilio Alonso Munarriz. Y el que está enfrente, chiquitín, era el presidente del Pozo, Ildefonso Sánchez. Y la otra mujer con gafas es Lola Valcárcel, que vivía también en la zona del Chorrillo y de la Veguilla en Tetuán, ¿no? Pues a través de ese hombre, pues nos enteramos que los kilos de pan pesaban 700 gramos y los domingos se robaba más. Dijimos, joder, pero ¿cómo puede ser esto? Y entonces yo aprendí para lo que servía un economista. Bueno, más o menos, o sea, que eso es muy difícil. Lo previo a Gürtel, ¿no? Digo que ahora sería lo de Gürtel, digo, para que os hagáis una idea de lo que, digamos, una cosa parecida, ¿no? Ahora, que os cuente Claro, la historia. La historia de lo del pan era lo siguiente. El pan, había dos formatos obligatorios. Uno era la llamada pistola, que tenía que pesar 270 gramos, y luego estaba la barra familiar de medio kilo. No es como ahora que cada uno compra, que si con centeno, que si masa madre. Bueno, había dos formatos obligatorios y eso incidía a la hora de la cesta de la compra, cuando se discutían los convenios, si subía la vida o no subía la vida y ese tipo de cosas. Entonces el Estado, el gobierno, para que no se subiera el sueldo, pues lo que hacía es que permitía, para que no subiera el precio del pan, permitía que robaran más. Y es que entonces en Madrid y ni en España, en el año 76 podía poner, cuando hablábamos de que una mujer no podía comprar un televisor a plazo, ni esas cosas, ni tener una cuenta corriente, tampoco te dejaban poner una panadería. La panadería, quien la ponía era el de la panificadora, el que robaba, el que establecía lo que tenía que pesar la barra, era el que ponía la panadería. Tú en Horcasitas o en Pan Bendito te lo abría el de la panificadora y tenías que dar el pan que te traían, no podías vender de otra panificadora. Y entonces cuando descubrimos eso, bueno, se vertieron ríos de tinta. Fue portada en el Ya, en el Informaciones, y además hay portadas que dice requisado el pan barato. Tuvo que intervenir el alcalde Arespacochaga, porque decía que no era ni ético ni estético, decía Arespacochaga. Yo me tuve que hacer panadero, me dieron de alta en la calle Montalbán, fui acompañado de Antonio Villanueva de San Blas, de Angelito el Bárbaro del barrio El Progreso, y no sé quién era el otro que venía, nos dimos de alta de panadero, donde tuve que aguantar a uno que luego fue concejal con Álvarez del Manzano, un fascista redomado y que usaba pistola, de acusarnos de comunistas. Eso era verdad. Los cuatro que estamos ahí pertenecíamos al PC, que nos dimos de alta de panaderos, pero nos tuvimos que aguantar y no darle dos hostias, que se las podíamos haber dado tranquilamente, éramos más jóvenes que él, ¿no? Acabó siendo concejal, y es que hay un libro, ese mismo de que os contaba, de varas y bastones, que dice Álvarez del Manzano, yo estaba delante, aquí prohibido morirse nadie porque si no entra fulano, como ya se ha muerto no le menciono, y se mató un concejal del PP viniendo del Escorial y entró ese, el fascista ese que nos amenazó en la cola cuando el pan. El hecho es que aquello acabó en una manifestación, la más grande después de la Guerra Civil, en septiembre del 76 en Moratalá. Una manifestación portada de los periódicos, donde los periódicos de la época hablaban de 100.000 personas. Ahí apareció pues todos los partidos en la clandestinidad, ahí apareció un Solana, ahí aparecieron todo lo que estaba en la clandestinidad, pero los que pergeñamos aquello fuimos otros, los que estuvimos vendiendo el pan barato, y fue un tiempo convulso. En ese año 76 de lo del pan, en agosto del 76, el gobernador civil era Juan José Rosón, y fue cuando a mí me dijo, váyase usted de Madrid, que no puedo garantizar su seguridad. Yo, un chaval de 20 y tantos años, con 2 hijos y sin tener para comer, ¿a dónde me iba? No me fui a ningún lado, ¿pero a dónde coño me iba a ir? ¿Cuál era mi opción? Entonces, me había amenazado de muerte el FRAC y los falangistas. O sea, viví unos tiempos y diréis, bueno, ¿y esto cómo es tú, tío? ¿Qué bicho raro eres? ¿Cómo que te amenaza el FRAC? Pues el FRAC me amenazó simplemente porque había traicionado a los obreros aceptando la expropiación. Y el aceptar la expropiación es que hicimos una revolución, y eso no se había hecho nunca en este país en el tema del suelo. Recuerdo que hasta el diario Truth, el diario de los sindicatos soviéticos, vinieron a entrevistarnos, porque eso era algo sin precedentes lo que habíamos conseguido. Habíamos conseguido lo que los sindicatos, con todo mi respeto, no habían conseguido nunca ni conseguirán, que es elevar el sueldo
de una gente que desde los años 70 hasta ahora, que estamos terminando de pagar los pisos en los pozos del Terramundo, los Orcasitas, a una amortización mensual de 20 euros actuales, cuando en las chabolas pagábamos de alquiler más dinero. En las chabolas se pagaba por término medio 2.000 pesetas de alquiler, algo que no era tuyo, por 25 metros cuadrados. Y ahora la gente que no tenía nada, yo es que creo que en algún caso hasta nos pasamos por la izquierda, pero gracias a eso ahora hay gente que se puede permitir, los hijos, pagar la residencia de los padres con los 20 y tantos millones de pesetas que están vendiendo el piso que conquistamos y que arrancamos a la administración en aquellos años. ¿Cuántas familias felices se realojaron por 20 euros al mes actuales? Pues 32.734. Bueno, pues eso se hizo en los años 80, fue la final de los 70, empezamos con 75, 76 hasta el 86, la última chabola de Orcasitas. Bueno, ¿y eso cómo es posible, Félix, que fuera posible en ese momento, ¿no? Que la gente por 20 y pico euros actuales tuviera acceso a una vivienda y en el año 2010, que estamos llegando ahora, ya no a la Luna, a Marte, ¿no? Y aquí la gente joven resulta que le ponen unos alquileres que son pues mira, impagables, ¿no? Honradez y lucha y coherencia. Mirad, en octubre del 77, mientras se discutía la ley de amnistía, Marcelino Camacho sacó a Joaquín Garrigues del Parlamento. Y a la 1 de la mañana, y hay fotos y documentos, se reunió con los vecinos de Orcasita, entre los que estaba yo. Que es que más, a la mañana siguiente el cronista de la villa hoy, Ángel del Río, que ha sido jefe de informativos de la COPE, ponía casos sin precedentes. Un barrio de Leganés anexionado a Madrid, visto desde un cronista de la villa, diría, tiene cojones, o sea, que como pues, si no ha pasado por ningún trámite. Pues el trámite que pasó es que a la 1 de la mañana Joaquín Garrigues firmó lo que el urbanista Bringas, que era nuestro ideólogo, y era nuestro ideólogo porque era como nuestro padre Llanos del Pozo, era un cristiano de base que había sido hijo de un exdirector general de regiones devastadas, etcétera, y entonces era pues eso, como el general Pinilla en Villaverde, que algún día os contaré alguna anécdota de que se venía conmigo a hacer protestas en favor de los toxicómanos y un día hay un policía nacional con una porra levantada y le digo, ¿le vas a arrear a un general? Y se cagó el policía. Claro, pues estaba allí un general. Pues Bringas para nosotros era pues como el padre Llano. Y demás, quiero deciros que por un lado habría mala conciencia del régimen, pero por ejemplo Joaquín Garrigues, que fue un buen hombre, yo tengo que decir que fue un buen hombre, un día cogió una grabadora y nos invitó al urbanista Bringas y a mí y dijo, no sabemos remodelar. De entrada, por ahí vais a ver fotografías que pone, durante 4 horas el ministro pisoteó el barrizal de Orcasitas. En un mes de diciembre, creo que era del año 78, 4 horas, y la intrahistoria es que lo cuenta Ángel del Río, que le llamó y le dijo, tengo que ir a Orcasitas, que ya me trae el loco, hay un tal Félix López Rey que me trae loco, que no sé qué, y Ángel del Río se montó en el coche oficial hasta la glorieta lística. Y él no quería llegar a Orcasitas porque Ángel del Río era alguien que venía expropiado de Vallecas y le dieron vivienda en el pueblo dirigido, y nos conocemos pues de la infancia, y se montó en el coche oficial y tal, ¿no? Y bueno, pues Garrigues pues nos puso una grabadora allí para que le dijéramos cómo había que hacerlo. Se va a una cena con nosotros. Eso hay que tener clase para coger a toda la plana mayor del urbanismo español y ponerte allí a cenar con el Julián Rebollo, con el Palacé, con el Miguel Ángel Pascual, con el Pepe Molina, con la Cristina Sobrino de Palomeras o conmigo mismo. Eso no lo hace todo el mundo. Y aquella noche había 1000 personas en los soportales, eso lo podéis ver en fotos, no me lo invento, en los soportales de los nuevos ministerios, allí estaba la gente. Hay un libro en el que lo decía Garrigues, que sacó el teléfono para hablar con Suárez, para que oyera los gritos nuestros. Y también se cuenta en algún libro que el sargento que tenía le dice, ¿qué hago? Y por nosotros. Y que le dijo el ministro, fusílelos. Y dijo, ¿qué coño le vas a hacer? Pues nada, que no van a hacer. Y estuvimos durante meses, los sábados por la mañana, los barrios de Madrid, íbamos donde popularmente decíamos donde el burro y el caballo. Era donde estaba la estatua de Franco montada en un caballo que había allí en los nuevos ministerios. Entonces allí
al final nos corrían, la gente se metía en la iglesia que hay enfrente y en la cafetería con taqui o con tiki. Ahí íbamos los sábados por la mañana hasta que se arrancó una orden comunicada para 28 barrios, etcétera. Y así fue cambiando la faz de estos barrios, pero antes de llegar a las viviendas fuimos mejorando. Por ejemplo, hay un artículo que sacamos, mirad, secuestraron la edición del periódico Madrid. Os estoy hablando algo que este hombre de qué nos habla, del África subsahariana. No, había un periódico que era mínimamente aperturista y había discusión entre las distintas fuerzas del régimen, que eran muy escasas, los de derecha y los de extrema derecha. Pero bueno, entonces de los que serían menos extremistas, buscaban algo de apertura y pusieron el periódico Madrid, que estaba en la calle General Perdiñas, que la empresa Sugar, una empresa que tiraba edificios, están las imágenes de cómo volaron el propio edificio. Bueno, pues secuestraron la edición, pero conseguimos que saliera el 16 de septiembre del 71 en la portada, y aparece ahí, ponía ambicioso colegio, y es una chabola con dos puertas, en una pone niños y en la otra niña, y están las piedras sujetando las tejas para que no las vuele el aire. Eso salió en el periódico Madrid, pero en el reportaje que viene por dentro, yo criticaba, la Casa de Fieras en Madrid estaba en el Retiro y se iban a gastar $500.000 de pesetas en arreglar la jaula del león. Y yo decía, pero me cago en la ley. Y no era demagogia, yo decía, vamos a ver, mis hijos, que uno nació un 17 de marzo y otro un 19 de marzo, con 4 años de diferencia, si llovía en Orcasitas, a las mujeres cuando iban a parir las sacábamos a la sillita La Reina, que eran montadas en una silla con 4 hombres fornidos hasta la avenida de los Poblados. Ahí se cuenta cómo Aparición Talavera, la noche del 14 de enero del año 61, a su hija Merche la parió en las vías del tren, el tren que viene ahora para Fuenlabrada, que iba al aire libre, y la cortaron el cordón umbilical 2 trabajadores que venían de la fábrica de Giral La Porta, que estaba donde ahora está Puente Alcocer. Ahí había una fábrica de vidrio que no paraba ni de día ni de noche. Bueno, pues fueron, mientras el marido se fue a intentar coger un taxi a la carretera Andalucía, por Orcasitas no pasaba un taxi, ni había autobuses. Allí parió a su hija. Esas eran nuestras condiciones de vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues conseguimos que se nos tuviera un respeto. La prensa local jugó un papel importante. También era cierto que de política no se podía hablar. Entonces, el único resquicio que tenían era poder hablar pues de estas cosas, ¿no? Pero fue la unión de los vecinos, y nosotros durante 10 años, todos los miércoles del año, teníamos una asamblea. Hubo estados de excepción durante ese tiempo, y gracias a esas, mirad, eso que veis son asambleas de las de ahora del Centro Cultural. Solamente hay 2 asociaciones de vecinos de Madrid que estén dentro de un centro cultural. Y no es porque nos hayan querido mal los ayuntamientos de turno. Los ayuntamientos, ninguno quiere a las asociaciones de vecinos. Unos te han tolerado un poco más, un poco menos. Siempre ha habido personas. Pero lo que es quererte, no, porque somos como moscas cojoneras. Si haces el papel en condiciones, tenemos que ser los que estemos detectando los problemas y elevándolos a las administraciones. Pues nosotros, a cambio de no cobrar de la expropiación, en el año 76, junio del 76, cuando nos ponen el dinero nuestro estará en la Caja General de Depósitos, si no se lo ha llevado a Granados o alguno de estos que se llevan el dinero, pero eran 900.000 pesetas de la época y no lo quisimos coger porque lo que queríamos luego, en el nuevo barrio, queríamos tener nuestro local, y los del Pozo del Tío Raimundo también están dentro del Centro Cultural. Eso nos ha supuesto que en el año 97 me llevaron a juicio porque decían que yo había instigado a que pegaran a la directora del Centro Cultural. Nadie la tocó a la mujer, y las que más se enfrentaron fueron unas monjas, que por ahí lo contamos. Eso es una anécdota en Orcasitas. Hay una congregación de las monjas javerianas que son unas mujeres con un par de narices. En el año 74 llegó una a través de Cáritas, y el cura del barrio les dijo que no se vieran con el presidente de la asociación, que era yo, que era comunista, y que no creía en Dios. Las 2 cosas ya eran verdad. Pasé de ser peor. Pero bueno, total, que la orden se compró una chabola en Orcasitas. Y desde entonces, desde el año 74, en todas las juntas directivas, que cada 3 años hay elecciones, hay una monja javeriana. Y para suerte de los vecinos de Orcasitas y de las mujeres de Orcasitas, que son personas que se dan a los demás. Se dan por en todo, vamos, ya algunas merecen ya un homenaje antes de que se nos vayan, ¿no?
Y eso es lo que hemos ido haciendo. Unidad, lucha, participación, las asambleas, el no buscar nada a cambio. Yo en el 79 me gané la bronca de Simón Sánchez Montero, que era el dirigente del PC de Madrid, un hombre que había estado 24 años en la cárcel porque no quise ser concejal en el 79. Teníamos un concepto alguno que el irnos al ayuntamiento era como traicionar a los vecinos. Yo nunca fui liberado de nada. Me lo han propuesto en distintas ocasiones. Ha coincidido que los dos que se encargaban de eso, los dos fueron alcaldes de San Fernando. Uno acabó de gobernador en Málaga, que era Lupión, y el otro fue Julio Setién. Pero yo es que eso de ser liberado me sonaba que eso era algo feo, que entonces si alguien te pagaba ya era que estabas condicionado a no ser tú. Y a mí no me ha pagado nunca nadie. Y en esto de la política, he hecho siempre, algunos me decían el otro día en el Twitter, ¿y te han echado de Izquierda Unida ya? Digo, pues de momento no, yo me siento del PC, tengo el carné al corriente en Izquierda Unida, pero como siempre me han enseñado que los partidos tienen que ser una herramienta para cambiar las cosas, me llamó Manuela Carmena y pensé que era una buena herramienta para ayudar a la gente de mi barrio y de los barrios como el mío. Y entonces, pero sigo teniendo mi carnet de Izquierda Unida. Pero la política la entiendo como una herramienta para cambiar las cosas. Y a mí lo que me gustaría es que los jóvenes, que estáis más preparados que nosotros, pues eso, mirad, la primera acción que yo hice cuando fui concejal en el 87, ¿sabéis lo que fue? Está en las hemerotecas. Yo dije, pero ¿cómo puede estar la gente sin vivienda y sin posibilidades de tenerla? Yo que soy chabolista durante 20 y tantos años, pues organicé, y digo en primera persona porque fue así. Yo siempre he llevado un megáfono y ahora me han traído uno baratito de esos de Amazon, no tendría que ser de Amazon, pero es de Amazon. Uno baratito que le tengo en el coche, yo siempre llevo mi megáfono para lo que pueda pasar. Bueno, pues juntamos 13 autocares en el mes de julio del 87, invito a que lo veáis en las hemerotecas, 13 autocares de gente joven, de lo que me siento muy orgulloso, se vinieron a la plaza de la Villa e hice que lo recibieran los portavoces de los 4 grupos, el PSOE, el PP, los de Sagún, que era el CDS, y los de Izquierda Unida. Les recibieron y aquello acabó donde viven felizmente en una cooperativa por encima del polideportivo de Orcasitas, donde el campo de rugby. Esos eran unos terrenos que de repente aparece un cartel en la avenida de los Poblados, esquina la carretera Toledo, solar adquirido por Priconsa, próxima construcción de viviendas, información glorieta de 4 caminos, no sé cuánto. Y digo, pero coño, una zona verde que había sido zona verde desde 1946, desde el plan general de Pedro Vidagor, ahora iba a ser para Priconsa. Empecé a soltarlo, nos recibe Especulasín. Bueno, en fin, no me meto en más. Si alguien me pregunta, contesto, pero no me voy a meter en más, no sea que acabe en los juzgados, porque como lo ve gente, lo mismo acabo en los juzgados. Bueno, pues nos vamos a verle y dice, eso lo va a hacer Priconsa como si lo hace Ronald Reagan. Eso es textual. Y al día siguiente sale en El País. Mi amigo Andrés Manzano lo publica. Hostias, aquello con lo del Ronald Reagan. Bueno, al final fue una parte para Priconsa, pero al menos otra parte fue para la UGT y otra cosa para la cooperativa Jóvenes de Orcasitas, que allí viven felizmente. Y después de aquello, como nos entró el gustillo a las cooperativas, montamos otra en la calle Jacinto Verdaguer, paralela a General Ricardo, donde viven felizmente. Y la última, os contaré la anécdota, están en el metro de Guadalupe, donde termina la avenida de la Albufera, en el entronque con la carretera de Villaverde Vallecas, donde también viven felizmente. Pero ya cuando esta última cooperativa, fijaros lo que se me ocurrió, yo veía que todos los martes el alcalde Álvarez del Manzano comía con un empresario famoso, que no lo puedo decir porque no se me lleven al juzgado. Me fui a ver a ese empresario que le conocía y le dije, oye, fulano, ¿por qué no me echas una mano, tú que comes con el alcalde, para conseguir un suelo para los jóvenes de mi zona? Y me dice, y en aquel momento se lo agradecí porque me dice, no busquéis ese suelo porque va a ser para una cooperativa para la policía municipal y lo va a hacer mi empresa. Porque ese suelo era en la avenida era en el metro de Pacífico. Era una zona que se conoce que para los de Orcasitas, pues te dejan que vayas alcanzando alguna cuota, pero no tanto, de irnos ahí entre Retiro y Vallecas. Lo hizo su empresa y fue para la policía municipal, pero al menos no nos gastamos dinero en planos ni en cosas y lo conseguimos en el metro de Guadalupe.
Me explico. O sea que lo de los concursos era mentira y sigue siendo mentira, son amañados. O sea, porque antes de que saliera el concurso ya sabían quién lo iba a hacer, la empresa y la cooperativa. Pero bueno, pero a pesar de los pesares, pues conseguimos hacer 3 cooperativas. Pero yo ahora os veo a vosotros y digo, joder, ¿y qué esperáis? ¿A que nos muramos los abuelos y heredéis el piso? Porque no os queda otra. Ganando 1.000 euros, el que tenga la suerte, no me digáis, este tío cabrón nos está provocando. No, no, entenderme, os lo digo, pues tengo hijos y tengo nietos. O sea, ¿qué hacemos? O sea, lo que no podemos es esperar los que seáis creyentes a rezar y los que no a maldecir. Yo creo que hay que hacer algo, que hay que organizarse, que está en la Constitución, que es un derecho constitucional. Exijamos a los poderes públicos y echarle imaginación. Los pobres obreros del final de los 50, porque eso fue en los años 50, principios de los 60, trabajaron aquellos 3 años los domingos y fiestas de guardar, en el poblado dirigido de Entrevías, en Fuencarral, en Orcasitas, pero consiguieron una vivienda. Pero ahora mismo vosotros, como no nos muramos los viejos pronto, pues nos tenéis que mandar los fines de semana cuando queréis echar un polvo. O sea que nos tenemos que ir de las casas para ver si vosotros podéis ir, en fin. No sé, a lo mejor me estoy pasando y tal, pero es la realidad de la vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer algo, o sea, porque llegáis al... El otro día me dice una amiga mía, así te enteras de alguien que alquile algo, porque mi hijo y 2 amigos suyos tienen 30 años ya, se quieren emancipar, que ya con 30 años yo ya había tenido mis 3 hijos y todo ese tipo de cosas, pero claro, ahora dicen que el índice de la natalidad, que si tal desigual, pero ¿cómo no va a haber bajo índice de la natalidad? En fin, yo os contaría 1000 cosas, pero yo prefiero que me preguntéis para no desviarme de lo que vosotros os apetezca. Hemos hecho de todo, pues en cuanto a ese todo, pues por ejemplo, el dinero que había para gastar para las desinsectaciones de matar las cucarachas de los barrios se debía de ir por ahí. ¿Y sabéis lo que hicimos un día? Un concurso de a la caza de cucarachas. Las cucarachas salen por la noche y ya os digo, si las echas bebidas de estas, Coca-Cola o cerveza, salen más. Tuvimos que echar una noche para que salieran más. Cogimos miles de cucarachas y se las llevamos, vino el gonzo, vino el gonzo y nos sacaron ahí y le echamos las cucarachas. El único alcalde que no quiso reunirse con nosotros hasta ese momento era Gallardón, pero después de echar las cucarachas nos recibió. Le llenamos de cucarachas a la Junta Municipal y, en fin, hemos hecho de todo. Si repasáis periódicos te dice 4 de la mañana, hora de cierre de la edición del País, 500 vecinos de Orcasitas siguen encerrados en la Junta Municipal exigiendo cursos. Cursos es que tenemos una casa de oficio que fundamos el día de la Constitución del 89 para que los chavales provenientes del fracaso escolar y tal, pues no estén por la calle sin nada que hacer, ¿no? O sea, hemos hecho de todo, o sea que de lo que queráis. Hemos hecho desfilar a Esperanza Aguirre en un desfile de modelos, junto con otras 3 concejalas, Marisa Castro de Izquierda Unida, entonces, Begoña San José y Pilar García Peña, ya fallecida, del PSOE, que tiene una calle con su nombre en Hortaleza. No había dinero para los cursos, y cuando desfilaron las concejalas ya vino el dinero, en fin. Pues nos hemos metido en toda la asociación de vecinos sin pretenderlo, hemos sido pues el ayuntamiento democrático, y ahora estamos con el amianto. Creo que pasó mañana, en el programa hasta del Cuarto Milenio, van a hablar del amianto, porque eso es una pena, que todas las construcciones que se han hecho en los pueblos del área metropolitana y en los barrios de la periferia en los años 70, léase colegios, institutos, ambulatorios, etcétera, en todos hay amianto. En Majadahonda seguramente no hay amianto. Los cables de alta tensión, tuvimos que andar. La incidencia del cáncer de mama en barrios como el mío es 4 veces superior al del resto de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha habido en nuestros barrios que no hayan tenido otros? Los cables de alta tensión y los tejados de uralita. Me canso porque posiblemente os esté agotando. Así que... Lo que no ha hecho Félix es hablaros de su libro, o sea, os hablo yo rápidamente de todo esto que os ha contado Félix, que tiene que ver con la historia de una lucha, pero también la historia de cómo se inventa la democracia cuando todavía no hay democracia dentro de las asociaciones vecinales, que tiene que ver con la historia de cómo se inventan políticas públicas de servicios sociales, políticas públicas de juventud, antes de que las asumieran los ayuntamientos, que tiene que ver con una forma de hacer ciudad y un urbanismo democrático. Todo eso está en un libro que se llama Orcasitas, Memorias Vinculantes, y es la historia, la memoria de Félix,
pero son las memorias de Félix López Rey, pero sirven para contar un pedazo de la historia de Madrid que no se ha contado, y es la historia precisamente de quién, del pueblo de Madrid. Es decir, la historia que protagoniza la gente de Madrid. Así que, digo, os lo recomiendo, digo, ahora mismo está recién publicado y es un libro que merece la pena, son casi 500 páginas. Yo me consta que la gente que lo ha leído, tengo aquí algún amigo que lo ha leído con detenimiento y tal, le ha parecido una maravilla. Yo creo que ahora lo mejor es, Félix, que te pregunten sus inquietudes y sus críticas y preguntas y lo que haga falta, que estamos en un ambiente académico y sois además... Hablamos de la memoria vinculante y hay una foto que 20 años después los magistrados que dictaron la sentencia se han fotografiado delante de la placa, los magistrados, que viene el nombre de los magistrados, porque aquello cambió no solamente para el tema del urbanismo. Hubo una empresa de coches que anunció un coche a un precio más barato por equivocación y lo tuvo que dar, porque las memorias son vinculantes. A lo de que había era como decían que era una mera exposición de motivos. Yo que fui al juicio, los alegatos que daban era la defensa de la iniciativa privada y que era, pues eso, una declaración de intenciones, que no había que obligarte a la memoria. Eso es una estafa, eso es un fraude, que tú vayas a comprar un piso sobre plano y que luego no se corresponda, porque, bueno, si luego no les han salido las cosas, pues te dan otra cosa, ¿no? También en el libro podéis encontrar capítulos como, por ejemplo, pues Alberto López Viejo, uno de los que llamaban el muñidor de Gürtel, en un determinado momento fue contra el propio Félix López Rey, contra el barrio de Casitas. Algunos me acusaron de filobatasuno, de todas esas cosas. Se llevaron a juicio, bueno, ahora él está, me parece que en Alcalá Meco, ¿no? Sí, está. sí. Bueno, digo que es una historia, la de Casitas. Bueno, pues ¿sabéis lo que le hicimos? El día que llegó a Usera se nos ocurrió lo de ladrón, lo hemos visto luego después, lo han dicho los jueces, pero lo de chulo se le veía a la legua. Y entonces en el primer pleno que presidió, yo que era concejal, me quedé a dormir allí con 20 o 30 vecinos a denunciarle por chulo. ¿Me entiendes? Y de ahí ya vino el cariño que me ha tenido. Pero él está en la cárcel y yo estoy aquí feliz y gozoso con vosotros. Preguntas, cuestiones, comentarios y críticas que son todas bien recibidas. Atreveros a criticar, que no va a pasar nada, que siempre que sea constructivo, encantado. Bueno, si no puedo empezar. Han preguntado por ti. Vale, bueno, si no Han preguntado por ti. Leo, ¿vale? Quisiera preguntar a Félix qué opinión le merece la situación del movimiento vecinal en la actualidad y su relación con las administraciones en comparación con la situación que ha descrito. En la actualidad. Vamos a ver, lo de las asociaciones de vecinos siempre ha sido difícil. Nacimos en la clandestinidad, te jugaba en la cárcel. Yo tenía un diario escrito en aquel principio de los años 70, donde le dedicaba a la historia a veces hasta 50 horas. Yo recuerdo a alguien que le he visto ahora muy recientemente en la presentación de ese libro de Pepe Molina, que me llamó revisionista porque en la cena con el ministro, con Garrigues, yo defendía que igual que los sindicatos tenían horas sindicales, que por qué las asociaciones de vecinos, y creo que yo eso lo puedo decir a pecho descubierto porque soy el que más horas ha dedicado, porque ya son más de 50 años que teníamos que tener horas ciudadanas. Entonces es muy difícil que a vosotros pues se os enganche en una asociación de vecinos salvo algún rato. ¿Os imagináis lo que era durante 10 años unas asambleas? En los vídeos de la transición de Victoria Prego hay un vídeo en el que salgo yo en la escena siguiente a que Raymond canta en Políticas. La escena siguiente soy yo subido encima de una mesa arengando a la huelga general, diciéndole a la gente que hay que ir de piquete y el que no tenga salero para eso que al menos no vaya a trabajar y tal. Entonces, ahora no te juegas la vida, pero te juegas que tú llegas a una empresa y como te vean el otro día, se lo escuchaba aquí que Villalobos, al presidente de la Federación Regional, es que como en el trabajo descubran que eres una persona comprometida socialmente, vas a tener complicaciones de vida. Es que yo sé, hasta a la hora de pagar algún determinado sindicato, como seas de un sindicato de clase, yo sé de empresas en las que desde luego si te has colado no te van a renovar el contrato. Esa es la realidad. Es muy difícil, pero yo animaré siempre, porque las asociaciones de vecinos lo que han hecho y hacen es humanizar la vida de los barrios. Cuando ha llegado la crisis económica, en mi barrio, la Fundación Padre Llanos cada 15 días entrega comida como a 500 familias. Cuando ha llegado lo de la Gran Nevada,
si no es por la Asociación de Vecinos de Orcasitas, que con picos y palas de la Fundación de Iniciativa Sur sale allí, se encarga de buscar la sal, etcétera, etcétera, y vamos a ver, o sea, se respira la solidaridad. Es que ahora mismo, ¿a dónde va la gente? Esta misma mañana que me he ido a cortar el pelo, quería estar decente para venir aquí, pues me he cortado el pelo. Y me aborda por allí un hombre, porque dice, hay uno que no tiene dónde dormir, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ya ha ido a la asociación de vecinos, el de la asociación de vecinos me habla a mí, etcétera, etcétera. O sea, es un camino difícil, pero es que para mí, que he aprendido la democracia en la asociación de vecinos, donde por primera vez mucha gente hemos sabido lo que era votar, donde por primera vez hemos acudido a una charla, donde por primera vez hemos sabido lo que era tener una biblioteca, donde por primera vez conocimos a un abogado laboralista y donde por primera vez notamos lo que era la solidaridad, ha sido en las asociaciones de vecinos. Si no existieran, habría que inventarla, con independencia de que luego quieras pegar un salto a un estadio superior. Y yo siempre digo, en el colegio donde tengas a tus hijos o a tus nietos hay que ser del AMPA, en tu trabajo hay que ser de un sindicato de clase y en el barrio donde vivas hay que ser de la asociación de vecinos. Lo tengo clarísimo. Yo siempre he defendido, yo siempre he tenido una opción política desde el año 72 que opté por una. Pero si en un barrio cualquier organización política trata de hacer algo, estás excluyendo a otros, que basta que lo haya hecho no sé qué, pues yo con eso no voy. Aunque sea una cosa buena, lo hace la asociación de vecinos, que somos los mismos, pero en asamblea pública y abierta, y al que más chifle capaor. Ese es el estilo de hace 50 años de la asociación de vecinos de Orcasitas. Cada 3 años hay elecciones. ¿Qué tendrá feliz las asociaciones, después de todo lo que has contado, para que algunos ahora las llamen chiringuitos, ¿no? Y se metan con ellas, ¿no? ¿Qué les preocupará, ¿no? De todo lo que ha contado Félix López Rey, que yo creo que ha dado un hilo conductor, ¿no? De búsqueda de la democracia y de una sociedad más inclusiva, más comunitaria, para que a algunos les preocupen. Félix, no nos podemos ir de la universidad sin que tú le cuentes a futuros historiadores, periodistas que hay aquí, de la Universidad de Juan Carlos, a quienes nos están escuchando, ¿qué papel, y te hago la pregunta, perdóname, pero qué papel han tenido los intelectuales en ayudar a los vecinos y quiénes fueron los intelectuales que estuvieron ahí, ¿no? ¿Qué papel tuvieron? Porque alguna vez cuando pues he escuchado a Félix y he hablado con él sobre estos temas, ha puesto mucho énfasis en, oye, los vecinos ayer no sabíamos apenas leer y escribir muchas veces, teníamos muchas dificultades, no habíamos ido a la escuela, no teníamos la formación que ahora tiene la gente, pero tuvimos una ayuda muy importante de estos intelectuales y del mundo de la universidad, curiosamente. Bueno, mejor que lo cuentes. No, eso es fundamental, porque vamos a ver, aparte de lo que aprendimos de ello, es que en los barrios empezamos a montar escuelas de adultos. Yo, cuando me puse a trabajar, que no había cumplido los 14 todavía, pues luego por las tardes, noches, había un barracón que se llamaba Dun Escoto, que creo que eso fue un antiguo Boy Scout, y ahí, porque cuando voy al taller a trabajar un día me manda mi jefe a que busque, me suelta una guía de teléfono, de aquellas guías que sabéis que había, aquellas grandes, para que buscara una calle. Y comprobé que no me sabía el abecedario en condiciones. Y sentí una vergüenza de no saber aquello y dije, joder, yo tengo que aprender más. Y empezaba a ir por la noche. O sea, éramos absolutamente, pues eso, analfabetos. Y entonces yo le he escuchado algunas veces a Manuela Carmena, como por primera vez fue a Palomeras, le he escuchado a Paca Sauquillo, gente que venía de la burguesía, y cómo llegaron a nuestros barrios. Eso ha sido fundamental para nosotros y para ellos, porque ellos no habían visto nunca a un obrero, nada más que en forma de criadas en sus casas. El único contacto con los obreros era con las criadas o las asistentas, que eran nuestras madres y nuestras hermanas, los de la periferia. Y de repente hay una gente de la burguesía, gente de la universidad, gente bien intencionada, cristianos de base, muchos de ellos, o como el padre Llanos, porque lo que hizo fue, en vez de convertir a los de Pozo, le convirtieron a él, etcétera, etcétera. Y entonces, para mí, el que
cuando Manolo Castel venía a Madrid y nos íbamos a un apartamento que tenía por ahí, por la calle Orense, y nos juntábamos con Nacho Quintana, que era un poco el organizador de estos encuentros, que luego fue el secretario, subsecretario de Estado de Cultura, que fue gerente de urbanismo y tal, y leían los libros de Manolo Castel y me ponía a Félix López Rey de ejemplo, pues joder, ¿qué queréis que os diga? Yo, vamos, ensanchaba mi espíritu. O cuando me dice Manolo, que yo no puedo ir en Huelva para uno de sus libros, que vaya yo a Huelva, a una librería, me pagaron el viaje. Yo cuando he viajado, como nunca he sido liberado de nada, llegó un momento en que yo decía, para poder que mi mujer no se enfade demasiado conmigo, hacía que me pagaran a la hora de el precio de las asistentes, igual que ahora se paga como a 10 euros, generalmente a las españolas, si son de por ahí, a las pobres las pagan menos, por ir a quitar mierda de las casas, pues yo a precio de asistenta, pues me iba al barrio de los Alambres de Salamanca, que me lo pedía Eduardo Mangada, o me iba a presentar un libro a Huelva, o me fui a Tenerife a enseñar un documental que os le recomiendo, La ciudad es nuestra, del año 74 y tal. Pero los intelectuales en nosotros era algo maravilloso, o sea, nos levantaron la moral. Y entonces ahí hubo una gente, periodistas del local de Madrid, gente con distintas ideologías. Yo recuerdo a Manolo Marlasca, padre del Manolo Marlasca que sale en La Sexta con lo de Sucesos, era un especialista. Yo me he ido decenas de domingos, porque entonces no teníamos ni teléfono, y me iba al periódico Pueblo a cenar allí con Jesús Soria, que era el de consumo de la SER, que se ha jubilado ahora y sigue saliendo ahora con el de la UNO, con el Jesús Cintora y tal. Bueno, pues hubo una gente, Manolo Castel, Eduardo Leira, Eduardo Mangada, pues los sociólogos, el que está en la Carlos III, Carlos Yes, el otro que murió, Mario Gaviria, bueno, pues el sociólogo de la Complutense, Tomás Rodríguez Villasante, o sea, pues toda una serie de gente que pusieron sus conocimientos al servicio de los que menos sabían. Entonces, eso es algo que se necesita en los barrios, o sea, que mi amigo Bringas, que un hombre que procede de la burguesía, hoy está con Alzheimer, siempre me decía, yo tengo que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha dado, era un cristiano de base. Es que os necesitamos pues que investiguéis lo que ha pasado en la vida de los barrios, los que se dediquen al cine, que hagan documentales. Si es que todavía estamos viviendo de las rentas que está en el Reina Sofía, el documental de La ciudad es nuestra, que se rodó estando Franco vivo, que pusimos cada asociación de vecinos 1.000 pesetas, y el Colegio de Arquitectos de Madrid, que había ganado las elecciones, Eduardo Leira, que era del PC, y el Nano Prat de Fuenlabrada, que era de la ORT, y el Colegio de Arquitectos de Canarias, pero se cayó del cartel porque les dio miedo a lo que de aparecer en los carteles. Entonces, se os necesita, tenéis unos conocimientos, devolvernos algo a la sociedad, aquellos que no hemos tenido la oportunidad que habéis tenido vosotros. Es que os necesitamos. Yo cuando conocí lo del Economista fue cuando lo del PAN, que de repente caímos en uno que fue director general con Leguina y decía, a ver, ¿cuántas barras compráis al día? Pues tantas. Pues, y a la semana, tanta, y al mes, tanta. ¿Cuántos vecinos sois? Tanto, hijo. Y ya empezó a decirnos la estafa que era por semana, por meses, por año. Y dijimos, hostias, ¿cuánto nos están robando? Y fue cuando nos dimos cuenta de lo que suponía el robo con el PAN. Me llevaron a un programa del Alfredo Amestoy, que era uno que iba de aperturista en un programa que, como no había más que 2 cadenas, se daba para Latinoamérica, se llamaba 300 millones. En fin, secuestraron hasta las pruebas, que lo grabaron por fuera y ese programa nunca se emitió. En fin, que yo os animo. Primero, me gustaría que os quedara el mensaje de que estáis en mejores condiciones que estamos en el final de los 60 y que de los 70. Infinitamente tenéis una preparación que nosotros no moriremos sin haberla alcanzado nunca. Y que afortunadamente no es que se den. Yo coincido cuando se dice que esto no es una democracia plena. Pues claro que no es una democracia plena, porque si tú, según qué cadena mires y lo que sea, hay alguien que ha puesto la pasta, y el que ha puesto la pasta lo que no va a tolerar es llevar a entrevistar a gente que le ponga a parir al que ha puesto la pasta. Eso es así, ¿no? Pero en fin, pero hay otras condiciones mejores que las que hemos vivido, y que no os resignéis. O sea, que es que además vivimos en una sociedad en la que
en la que tenemos derecho a avanzar y a poder vivir como personas, que lo que no podemos estar en una sociedad en la que de repente te enteras que un tío que no le han estado vendiendo, que todas las navidades era la familia cristiana, la familia que no sé qué, que la familia que no sé cuánto, y estaba el Menda soltando de millones a la querida con lo que había que hacer viviendas para toda la juventud de mi barrio, y mientras el pollo se lo soltaba a una señora. En fin, y lo sabía casi todo el mundo, menos los desgraciados de abajo, que encima hasta le hemos paseado por la Celsa. Pero bueno, era una manera de dar a conocer la situación, la otra cara de Madrid. Preguntarme algo, coño, no me dejéis que me vaya así con la impresión de Quiero que... preguntar, oye, deciros una cosa, la sesión la están siguiendo 82 personas virtualmente, 23 aquí, o sea que somos, aunque somos más de 100, ¿no? Bueno, pues un poco pues escuchando todo esto. ¿Nos queda tiempo para alguna preguntita? Levantaba la mano ahí un chico. Ya. Algunas, vale. Nada, en primer lugar, muchas gracias a Félix, muchas gracias a Eloy por venir y por darnos tanto ánimo en un momento en el que pues, la cosa tampoco estaba muy bien, ¿no? para nuestras generaciones. Yo quería recordar, no sé si Félix lo habrá conocido, pero yo lo entrevisté para hacer un reportaje este verano en el TENS, en la revista del TENS, y estuvimos hablando y la verdad es que me contó muchas cosas y me dio mucho ánimo y pude aprender mucho. Y mi pregunta me parece muy oportuna y que todos los aquí presentes y todos los aquí presentes compartirán un poco el problema, ¿no? Y es que al final parece que vivimos un momento muy diferente, pero las luchas que se tenían hace ya unos cuantos años, realmente la base de las luchas es la misma, ¿no? Y en la página 246 del libro se titula La pelea entre propietarios e inquilinos. Y me ha recordado mucho a una polémica que de hecho se está viviendo estos días y que estamos debatiendo mucho, ¿no? Y es que el gráfico, porque sale justamente y sale como frente a la Asociación de Vecinos de Orcasitas se creó una asociación de inquilinos para defender, digamos, a los propietarios. Y es un poco el mismo dilema que se está viendo ahora con todo el tema del gobierno central y con todo el tema de la vivienda. Y al final es un poco apelar a eso, ¿no? Apelar al sentido común de que no es normal y creo que no deberíamos permitir los jóvenes, independientemente de nuestra ideología, que estemos destinando ahora mismo el 70% de lo que estamos ganando, que podemos ganar algo, directamente a pagar un alquiler. Y es que es algo que había un esto muy bueno, había una caricatura muy buena, ¿no? de contexto de acción y salía que en 2006 se estaba pidiendo que no podíamos comprar casas y que ahora en 2021 ya no era que no podíamos comprar casas, sino que tampoco podíamos siquiera alquilarlas. Y al final creo que es un poco una cuestión de sentido común y quería preguntarte por todo esto un poco para que reflexionáramos todas. Félix, antes de que contestes, voy a completar la pregunta porque nos preguntan también a través del chat. Alicia Sánchez Román dice, pregunta para Félix, ¿qué piensa acerca de la dificultad que tienen los estudiantes universitarios a la hora de encontrar trabajo? Y el alto índice de abandono escolar en nuestro país, ¿crees que se ha retrocedido en los progresos alcanzados en la lucha por los derechos, como hizo el barrio de Casitas? Es parecido, digo, por eso entraba, lo preguntan a través del chat. Gracias. Yo creo honradamente que estamos retrocediendo. O sea, el otro día yo decía unos datos, ahora mismo el índice de universitarios en Madrid es del 28% y en Usera es del 10%. Pero lo de Usera, pues me imagino, no he visto los datos de Carabanchel o Vallecas, pues es más o menos igual. Sin embargo, en el barrio Salamanca es del 50%. Entonces, pues están dejando, vamos a ver, en general hay unos poderes que lo que quieren que sepamos un poquito para saber manejar las máquinas y para que nos puedan explotar, nos enseñan hasta donde podemos serles rentables, pero que no aprendamos un poquito más, no sea que entremos a disputar con ellos el poder de las cosas, ¿no? Y entonces es tristísimo.
Ahora mismo, yo os confieso, vivo en Orcasitas como toda mi vida, tengo un nieto que viene a Leganés al instituto, a un instituto público, donde por desgracia, pues en nuestro barrio la enseñanza pública pues se la están cargando. Y es triste pues que eso esté así. Y entonces ahí pasan varias cosas. Yo comprendo al profesorado que llega un momento, claro, se tiene que estar enfrentando al poder establecido y eso tiene que ser muy difícil. Y aquí el que levanta la cabeza, pues van a intentártela cortar y a que no se promocione por aquí y por allá. Y entonces cada vez más en muchos barrios, pues la gente, yo siento pena cuando veo a los jóvenes pues que en vez de quedarse a vivir donde hemos nacido toda la vida, pues ahí me gustaría, yo siempre he luchado porque mi barrio se parezca a un pueblo. Y en un pueblo es que la gente quiere vivir mejor, tener vacaciones, la casa más cómoda, etcétera, pero la gente no le oyes decir que se quiere ir de su pueblo. Yo que tengo una administración de lotería, siento cuánto pena cuando dice, a ver si me toca el euromillón hoy y me voy de aquí, me cago en... Y a mí eso se me revuelve las tripas, porque vamos a combatir de que esto cambie. Y entonces, ¿qué está pasando en muchos barrios? Se nos está juntando a los pobres del mundo, donde las administraciones pasan absolutamente de nosotros, donde además nos engañan. Esta mañana yo he tenido una polémica porque me dice uno... ¿Y qué vais a hacer? ¿Os vais a juntar? Digo, hombre, con tal, esa es mi opinión, respeto como no la de todo el mundo, pero he dicho, con tal de quitar a la señora Ayuso, yo me junto aunque sea con el diablo. Estaba yo diciendo, y me sale una, pues que es la mujer de un amigo mío de la infancia, del Pulga, y me dice, y es que esta mujer es maravillosa, nos baja los impuestos, digo, pero buena mujer, pero qué pensión te ha quedado de mi amigo, si tendrás 700 euros, ¿a ti que te van a bajar los impuestos? O sea, es que con la ignorancia es que es tan difícil, o sea, el que tú veas que gente de mi barrio, o sea, cuando le dicen que se quiere subir los impuestos a aquellos que ganen a partir de 120.000 o 130.000 euros a algún punto y que encima les vendan que es bueno que toda la piratería de España se junte en Madrid con las empresas para defraudar, para no pagar impuestos y tal, habrá que intentar explicarle a la gente, pero eso entra a través de la cultura, que los impuestos tienen que ser para que haya más médicos, que los ambulatorios de los barrios, una nuera mía se ha cortado el otro día un dedo y se ha tenido que ir a urgencias del 12 de octubre. Eso ha sido el día de San José. O sea, en el ambulatorio de Orcasitas tú no puedes ir a que te pongan un punto en los dedos, tienes que ir a urgencias y que tiene que haber unos colegios públicos. Mirad, yo participé en una cosa que se llamó el Movimiento por la Calidad de la Educación en el sur y este de Madrid. Y cuando el PSOE perdió las elecciones, que era Álvaro Marchesi, el secretario de Estado, se arrancó un Real Decreto de medidas preferentes para zonas especialmente desfavorecidas social y culturalmente. Vino Esperanza Aguirre como ministra a contarlo a Villaverde. Eso duerme el sueño de los justos. Y aquel Real Decreto era que en las zonas obreras, pues vamos a ver, en una casa donde no ha entrado nunca un libro, donde el padre nunca ha leído, pues la verdad es que el primero que estudie de esa familia, pues habrá que motivarle y reforzar las escuelas donde vaya y el instituto donde vaya de mayores recursos. No es lo mismo, el hijo del arquitecto nunca dice que quiere ser albañil, va a querer seguir siendo arquitecto como papá. Pues habrá que mitigarlo eso y combatirlo con mayores recursos. Y eso pues no se hace y estamos a peor. Lo que pasa es que estas son historias que nadie quiere hablar de esto porque el maestro se siente como que se le agrede y la culpa no la tiene el maestro, la tiene el entorno, porque ese mismo maestro enseñando en otra zona de Madrid seguramente los resultados académicos que consiga son otros. Ahora con el tema de la pandemia hay determinadas etnias pues que no van a la escuela. Y resulta que el resto y los mismos maestros están tan contentos porque así no hay problema, hay menos problemas. ¿Me explico? Sin profundizar en el tema. Y en el tema del asentismo escolar, el Ayuntamiento de Madrid ha bajado la partida para Usera y la ha aumentado para Aravaca. Compartimos la misma concejala. Desde luego yo garantizo que en Aravaca no hay el asentismo que hay en Usera. Pero es que esto es así. Lo que les interesa es que los obreros sean siempre unos. Y luego nos llaman estercolero multicultural, como cuando viene la pandemia, nos dijo la
la diputada aquella, pero esa es la realidad. Yo recuerdo un eslogan de los años 70 que decía: sé culto para ser libre. Si no nos elevamos en la cultura, de nada sirve que tengamos más hormigón en los barrios, aunque nos asfalten las calles o lo que queráis, o que nos arreglen los parques. Si la cultura no nos elevamos, y la verdad es que vamos para atrás. Los hijos de los albañiles ahora lo tienen bastante más difícil que hace 30 años. Nunca ha sido fácil, pero se tiene más difícil, en mi opinión. Feliz, yo te quería hacer una pregunta. Que, bueno, en Orcasitas, en la plaza de la asociación, tenéis una estatua que, bueno, que es una mujer llevando un cántaro. Y bueno, y todo lo que nos has contado, al final, bueno, sí que se habla de muchas mujeres, pero parece, no sé, bueno, quizá un poco masculino, no sé. Me gustaría que hablases un poquito de las mujeres de la asociación de... Está bien que me lo preguntes. Las mujeres de Orcasitas siempre han sido maravillosas, empezando por la mía, que en paz descanse. Las mujeres de Orcasitas siempre han estado a la cabeza de las luchas, y en ese libro verás mujeres contra camiones. Las mujeres siempre llevaron la peor parte. Las mujeres, el marido madrugaba, se iba al trabajo, la mujer era la que primero arreglaba la casa, iba a la fuente cuando las hubo, preparaba a los muchachos, los llevaba a la escuela, y como a las 9:30 veía los autobuses de los Pozos del Tío Raimundo y de los Orcasitas llenos de gente para ir a quitar mierda de los hijos de la burguesía, y en la economía se ha sumergida, se ha sustentado en buena parte la economía de la gente de los barrios, de ese trabajo de las mujeres, que después de hacer el de sus casas iban a hacer el de otras, porque las que iban de asistentes iban a quitar la mierda más dura, la parte más dura, que suelen ser las cocinas, etcétera, lo que la gente no quiere hacer. Y eso lo sé porque lo he visto en mi mujer. Yo, que me casé con 22 años un día para que mi mujer dejara de ser criada, luego, después de estar casado, como consecuencia de la vida que he llevado, embarazada de mi segundo hijo, se tuvo que poner a asistir y a quitar mierda para que yo pudiera permanecer en la lucha, y ella, con una tripa así de gorda de mi hijo, pues se tuvo que ir a trabajar. O sea, las mujeres que han sido las que han dado la cara, porque además los hombres decían: es que a mí, como me digan algo, yo le voy a decir. Y el tío no decía ni pío. Las que han tenido más reaños han sido las mujeres, las que cortaban la carretera y se tumbaban en la carretera de Toledo, que ahora parecerá lo que queráis, pero donde está el tanatorio un poquito más arriba, se cortó la carretera a Toledo, que ahora hay un puente elevado, porque al otro lado había 100 chabolas, que era el barrio de Hormigueras, y habían muerto 10 personas de accidentes, porque tenían que venir al médico a este lado. Imaginaros lo que es cruzar una carretera general sin semáforo. Las mujeres siempre llevaron la parte más dura, y es más, como váter no teníamos nadie, los excrementos se guardaban en una lata y las mujeres se organizaron, pero las que iban a tirar la mierda eran las mujeres luego ya por la noche, en vez de tirarlo a cualquier hora del día, porque eso de las deposiciones no creo que haya un horario tipo, habrá distintos horarios, ¿no? Pues eran las mujeres las encargadas de tirarlo, y han llevado la parte fundamental en todas estas barriadas, eso no os quepa la menor duda, y las que más han trabajado. Porque además, con el machismo imperante, yo recuerdo hasta de muchachos que hasta las hermanas eran las que te tenían que limpiar los zapatos. Del barro ese eran las muchachas, o sea, eran las que encargadas. Siempre le han llevado la peor parte, las mujeres. Y a la hora de la pelea, en mi barrio no es que hayan estado, es que siguen estando. Hay una asociación de mujeres que no os la podéis imaginar. Mira, cada vez que Pedro Montoliu edita un libro, que os lo recomiendo todos, Cronistas de la Villa, pues bueno, pues no queremos hacer el ridículo y que por lo menos haya 100 personas, ¿no?, para la presentación de un libro. Lo que no se junta en el Círculo Bellas Artes. No tienes que hablar más que con la Mari Carmen Sebastián, que es la presidenta, con alguna, y dice: oye, Mari Carmen, ¿qué pasa esto? Oye, que viene la prensa a no sé qué colegio, ¿qué pasa esto? Ya tienes a las mujeres del barrio que te lo organizan. Es más, estos últimos días, en cuanto ven una cámara o me ven a mí por algún lado, dice: aquí pasa algo, y ya se arremolinan a apoyar. Y por eso la única escultura que hay en Orcasitas es en homenaje a nuestras mujeres, y es una mujer yendo a la fuente con las botas del barro y con el niño agarrado a su pierna. Y no en balde, mi madre está en la foto. Mi padre no fue nunca a ninguna parte. No se metía con nadie, pero tampoco colaboró en muchas cosas. Pero las mujeres fueron las artífices. Hay un cómic que lo dibujó el arquitecto Javier Vega, que vive en la calle Mayor, que está editado, donde
Ahí ves a las mujeres siempre lucubrando y organizando las manifestaciones, etc. Las mujeres de Orcasitas siempre han sido lo mejor, eso no os quepa la menor duda. Yo de esas puedo dar fe. En otros barrios no tengo los mismos conocimientos, pero me lo imagino. La peor parte la llevaron ellas siempre, siempre. Yo aparezco por ahí con unos pantalones y mi madre me hacía pantalones de un tío que tenía guardia, que era guardia, de los que a él ya no le valían, mi madre me los cortaba y me hacía pantalones. O sea, y ese tipo de cosas. O sea, de la nada y te lavaban la ropa para que al día siguiente y la calentaban allí en la estufa o como fuera para que pudiera ser limpio. Siempre te decían, hijos pobres pero honrados. Ese era el lema que nos inculcaron. Buenas tardes. Yo mi pregunta se la quería hacer, porque bueno, usted que pertenece al PCE, y le quería preguntar cuál... Tengo carnet de Izquierda Unida, del PC, no, bueno, de Izquierda Unida tengo carnet. ¿Cuál fue el papel entonces y ahora tanto del PT del Partido Comunista como de otros partidos comunistas en estas asociaciones vecinales? ¿Si apoyaron, no apoyaron, cuánto? Esa es mi pregunta. Vamos a ver, siempre nos se ha dicho por parte de los que estaban en contra que eran los partidos los que estaban ahí y tal. No es verdad. La Asociación de Vecinos de Orcasitas nace absolutamente espontánea por esa llamada que yo hago a la radio. A partir de ahí me empiezan a conocer y la gente de los partidos intentaban, digamos, de alguna manera captarte pues, para que te organizaras con ellos y tal. Y yo llegó un día que fui a una reunión clandestina que creí que iba a durar un par de horas, mi niño era pequeño, el que nació en el 71, mi mujer me estaba esperando en el retiro y salí por la tarde-noche por razones de seguridad. Y a los que me encontré que estaban en aquella reunión, yo ya los conocía, el Antonio Villanueva de San Blas, el Palacín y el Miguel Ángel del Pozo, pues el José Luis Riojo, el Miguel Ángel, sí, José Luis Riojo de Leganés, en fin, resulta que eran todos del PC, salvo unos pocos que había de la ORT, comandados por Paca Sauquillo en Palomera, era la gente del PC la que se estaba jugando la vida. Entonces yo cuando entro en el PC, yo aprendí con un solo libro en la escuela y luego pues he leído lo que he podido, pero que tampoco... Yo sí entraba por el ejemplo, empezaron a llamarme comunista y por ahí lo cuento y yo dije, si el no querer dormir con los padres desde los 8 hasta los 12 años, si el querer tener una ducha, si el querer tener un váter, si el querer vivir como persona, si el querer tener autobuses, eso es comunista, yo dije, eso tiene que ser los míos. ¿Me entiendes? Y entonces yo fui a aquella reunión que me invitaron y cuando los vi, pues me encontré que eran los que peleaban por lo mismo que yo. Yo dije, estos son los míos, con esto me apunto. ¿Me entiendes? Entonces... Pero las asociaciones nacen de forma absolutamente espontánea. Lo que ocurre es que los abogados, los mal llamados abogados laboralistas, los de la matanza Atocha, eran los abogados laboralistas, pero eran los abogados de los vecinos. Eran los mismos que hasta los fines de semana nos ayudaban a proyectar películas para los niños, lo hacían todo. O sea, eran como hermanos nuestros, eran gente mucho de la misma edad, más o menos, de 20 y tantos años como teníamos nosotros, pero universitarios y procedentes de la burguesía ellos. Entonces eran gente del PC que nos ayudaba, pero el PC como tal que nos diera una consigna, a mí no me ha dado consigna nunca nadie. Mi consigna ha sido la de la asamblea de los miércoles. ¿Vosotros pensáis que todos los miércoles una media de 200 personas en una asamblea, tú puedes llevar las directrices de un partido político? Imposible. Lo único que moralmente... Yo, por ejemplo, cuando me amenaza de muerte el FRAG, cuando todas esas cosas, hay una asamblea, porque no se cabe en la asociación en Orcasitas, donde aparecen todos los dirigentes del PC de Madrid, etcétera, y donde hasta el propio FRAG ya se convence de la metedura de pata y desaparece de nuestras vidas. Para mí, el que Manolo Castel fue de los que los pactos del PSOE y del PC, del Ayuntamiento Democrático del 79 estaba, fue de los que me quiso convencer para ser concejal. Recuerdo que me dijo, te vas a quedar como el último mohicano, porque yo nunca aceptaba estar en ninguna cosa, ¿no? Pero el PC nunca ni nos dio dinero, ni nos dio nada, ni cosas de esas, ¿me entiendes? Era, pues eso, ese apoyo moral de que lo que estabas haciendo estabas en lo justo, pero no ha habido otra cosa. O sea, el movimiento ciudadano se ha sostenido en esos años, gente que procedía del PC, gente de la ORT, que eran cristianos de base, como mi amigo Mariano Gamo, el cura Gamo, que Fraga le ofreció ser obispo de Madrid,
pero no le dio la gana, echó un sermón en Nuestra Señora de la Montaña, en un barracón que había en Moratalá, y le metieron en la cárcel, porque condenó la pena de muerte. O sea, Mariano Gamo condenó la pena de muerte y tuvo que ir a las cárceles de Zamora. Había una cárcel para los curas, una cárcel especial para los curas, donde estuvo, que ha muerto hace 2 o 3 años, que luego fue abogado aquí en Fuenlabrada, García Salve, Paco el cura, que fue del juicio 1001. Pero te digo, el PC a nosotros no nos era ese apoyo moral, y los intelectuales del PC, para mí, al verme con Manolo Castel, verme, pues eso, con el urbanista, el que estaba diciendo el catalán, Jordi Borja, con esa gente, por ejemplo, en el 76-77, el Partido Comunista Italiano invita al Partido Comunista de Madrid para que fuéramos al lago de Como para formarnos, porque ya se intuía que iba a venir la democracia y que iba a haber ayuntamientos democráticos. Pues ¿sabes cómo fuimos, compañeros? Ya habían matado a Javier Sauquillo a la matanza de Atocha. Nos prestó la viuda, Lola González, nos dejó un coche de Sauquillo, un R5, y con otro coche que tenía Palacín. Tuvo que Simón Sánchez Montero hablar con el gobernador para que me dieran el pasaporte, y llegamos a Barcelona de noche y sin tener dónde dormir. Y esperamos a la salida de un teatro a Jordi Borja, que nos buscó un sitio donde dormir. Y al día siguiente llegamos a Italia. Y como tampoco teníamos dinero para ir a dormir a ningún lado, a las 4 de la mañana nos paramos en Turín, que estaba antes de llegar a Milán, que allí nos recibieron, y para volvernos, en un ayuntamiento que había gobierno comunista, pues nos llenaron los depósitos para podernos intentar, para ya gastar menos dinero para volver. Esa era, y yo, para ir a Italia en aquel viaje, pedí a un comerciante 5.000 pesetas para dejárselos a mi mujer, que lo cuento ahí, que luego se quiso separar de mí en aquella vez porque que me marchara y sin dinero, y me fui a Italia a que nos formaran para luego ser cargos públicos. Esa era. Es que cuando ves estas cosas de ahora, y yo que he viajado algunas veces, me ha tocado dormir con alguno, y no, a mí me gustan las chicas, o sea, pero para la cama del hotel, pues he tenido que dormir con alguno, porque era lo que había para lo de la dieta. He dormido en San Sebastián, he dormido al lado de Málaga. O sea, eso ha sido nuestra vida. Luego, esta otra, una vez me quiso pegar uno que había sido del PC, que se pasó al PSOE, en un debate en la televisión de Vallecas, porque dice, poniendo como en la clave la película La ciudad nuestra, el documental, dice, qué ingenuos que éramos. Y yo dije, ingenuos no, lo que no pensamos que iba a haber luego tanto ladrón, ¿me entiendes? Y se dio por ofendido. En fin, pero es que era así. Y en esas condiciones es como esto se ha dado, sin recursos y gente sin conocimiento. Por eso yo siempre lo que le digo a todo el mundo, mis hijos se ríen de mí, dicen, ya estás, papá, una clavijita en lo social. Se burlan, ¿no? En el buen sentido. Y yo siempre lo que os digo, yo no pido que hagáis, yo no he tenido juventud. O sea, a mí no me ha dado tiempo ni ir al cine, ni al teatro, ni a nada, ni he salido de vacaciones con mi mujer. Se murió con 41 años y yo tenía 43, no había ido una semana fuera. Siempre metido en estas historias y tal. Pero lo que sí os digo, que os pongáis una clavija en lo social, coño. El mundo no avanza si no lo hacemos avanzar. Hay que hacer algo, hay que pensar siempre, pero no solamente en aquel que es más débil que nosotros, es que encima vosotros estáis en unas condiciones de debilidad, es que os van a coger por ahí de becarios, pues para pagaros 2 gordas, y va a llegar hasta algún día que os van a pedir dinero para que podáis decir en el currículum que habéis estado en algo. No lo digo para molestar, entenderme bien. O sea, que no trato de eso, pero no de ofenderos. Entonces, pero eso se consigue, pues movilizándose en el campo de la vivienda. Tomar el ejemplo de ese julio del 87, a presentarse a todos los partidos políticos, y ahora en campaña electoral, dirigiros a todos, exigirles. Vamos a ver, a mí lo que no me vale el todos son iguales. Eso no lo hagáis nunca, porque tendréis hermanos y ni sois iguales vosotros, ni en la misma familia. Pues hay que hacer algo, hay que exigirle que no simplemente nos digan de boquilla unas cosas y luego se hagan otras. Entonces, por ejemplo, una cosa, me acuerdo una vez que salía del teatro García Enterría y me abordó ahí por la carrera San Jerónimo, el que nos ganó la sentencia del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho Administrativo, de lo mejor que ha habido en este país, cuando se consiguió el derecho a hablar en los plenos.
Pero qué triste, yo sé que las administraciones tampoco nos televisan los plenos para que aprendamos a participar, pero coño, espabilar, igual que nos enteramos si Messi ha metido el gol o no le ha metido el gol, si se va del Barça o no se va, sabemos todo eso, y hasta lo que opina y lo que come el Cholo Simeone, pues ¿por qué no? Por ejemplo, ahora mismo seguro que si hago una encuesta, en vosotros habrá una buena parte que no sepa que podéis tener la palabra en los plenos de las juntas municipales donde viváis, que podéis pedir la palabra con unos días de antelación y no tenemos más remedio que escucharos y que nos tiréis de las orejas. Y si vosotros no lo sabéis, que sois ya gente que vais a tener una carrera dentro de nada, imaginar luego la gente de a pie. Pues eso no puede ser. Y entonces generalmente, pues el político lo que no quiere es que le pongan colorado allí delante de la prensa, y ahora con estos métodos que te pueden estar viendo en Australia. Pero coño, ejercer ese derecho, ya no jugártela como cuando yo en noviembre del 72 le abordé a García Lomas, porque yo sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía las consecuencias que me iba a traer. Más de un día me he tenido que ir de mi casa. Y antes me voy de un lado para otro cuando os contaba lo del que el delegado de obras, aquel que nos dijo que podíamos aparecer con una piedra al cuello, aquel hombre me dijo, si lo ves mal, me dio unas señas donde me tenía que ir a esconder y que desde allí me llevaban a una finca suya que él tenía en Cabezón de la Sal. Ahora, afortunadamente, esas cosas nos pasan. Entonces, ¿por qué narices vivís ahí esperando a ver qué es lo que ocurre? A ver si papá que trabajó con él o que se conoce a alguien, a ver si ese os puede buscar una colocación. Es provocativo. No, pero perdonadme, no quiero... Digo, hace unos cuantos años, un 22 de marzo como hoy, en una universidad francesa, un grupo de estudiantes empezó a reflexionar acerca de cómo vivían los obreros en París, y empezó a reflexionar acerca de cómo había muchas cosas por las que luchar y las que mejorar. Fue un 22 de marzo, y el 22 de marzo, de aquel 22 de marzo salió el movimiento 22 de marzo que dio lugar a mayo del 68. Hoy, 22 de marzo de 2021, Félix López Rey en la universidad os hace un llamamiento, desde los 50 años de experiencia como activista, a que nadie se conforme a que los universitarios y las universitarias salgan a la calle, se muevan con mascarilla, pero digan, ¿no? Luchen por unas mejores condiciones, ¿verdad, Félix? Y que vengáis a las asociaciones cuando se pueda, que investiguéis qué es lo que se hace, lo que no se hace, que nos ayudéis. Fíjate qué simple. Eloy, que es un tío, nació en Orcasitas, mi hija y otra gente editaron una revistilla. Vosotros sabéis la utilidad que es la revistilla del barrio, donde cada 2 o 3 meses salía. Ayudar a hacer esas cosas. Os sirve de alguna forma para practicar pues ese tipo de cosas, o sea, hacerlo, ya que tenéis la suerte de que sabéis, o sea, que no tenéis que andar como yo con el corrector a ver si se escribe con H o sin H. Pues vosotros tenéis esa suerte, coño. Nos estás inspirando muchísimo y te estamos entendiendo perfectamente. Y muchísimas gracias. Lo que pasa es que ya de verdad nos ha encantado. Yo sé que os iba a cansar, pero bueno. Pero bueno, que ya llevamos 2 horas y que de verdad que muchísimas gracias por tus palabras, por tu inspiración y por toda tu experiencia que jolín, que sin personas como tú pues no podríamos estar aquí nosotras. Y esperamos que podamos retomar esa lucha. Yo lo que os invito, si un día que queráis al aire libre por Orcasitas, hay un artículo de ABC del año 91-92 en la página de opinión de ABC que se titula La memoria vinculante. Lo escribió García Enterría y donde decía que solamente paseando por las calles de Orcasitas y vieseis esos nombres a futuras generaciones de antropólogos, etcétera, que notaríais que aquello era diferente, que allí había pasado algo. Cuando pasas por allí está la calle de la participación, en la que tenéis vuestra casa, tenéis la plaza de la solidaridad, la plaza de las promesas, la plaza del movimiento ciudadano, la calle de la unidad, etcétera, etcétera. O sea, hasta los nombres de las calles con nuestra lucha los impusimos. El único colegio que hay de la guerra civil para acá en Madrid, no sé si está mejor diseñado o peor, pero lo impusimos, es el Colegio Gloria Fuertes. No es de los que mejores resultados académicos tiene, pero al menos un arquitecto de la asociación fue el que lo diseñó. ¿Me explico? O sea, en esa línea es en la que hemos ido siempre. Hemos arrancado baldosas cuando se han querido reír de nosotros y hacer lo que les diera la gana. Si están cometiendo una aberración, nuestro lema ha sido siempre que no se emplee ni un duro más con nosotros, pero que ese duro que se emplee tienen que ser los vecinos los que participen en cómo hay que gastarlo. Y yo creo que eso no es
nada raro ni pedir piedras al campo, vamos, o sea que yo creo que es una cosa muy sencilla. Y en esa línea pues es en la que funcionamos, nuestras asambleas son abiertas, lo podéis ver en vídeos, en historias, o sea, eso es que lo hemos hecho siempre, la pena es que ahora no lo podemos hacer y cuando este libro se presente en Orcasitas, que no lo hemos hecho, lo haremos en la plaza del barrio con las debidas precauciones y allí delante de todo el mundo, porque es mi historia, pero la historia de mis vecinos y la historia de los chabolistas de Madrid contada por uno de ellos y relatada por un periodista magnífico que vive en Villaverde y nació en Carabanchel, que es Javier Leralta, un funcionario municipal. Muchas gracias por haberme aguantado.